Suscríbete a La Panterita. Cicatriza, regenera y es antiséptica, protegiendo tus heridas de infecciones. Hipogloss BL, recomendada para toda la familia. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Necesitas un impulso para tu empresa? El Banco Nacional de Fomento tiene el préstamo perfecto para vos, con 2 opciones a elegir: para inversiones fijas, hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia, y para capital operativo, hasta 3 años de plazo. Más información en www.bnf.gov.py o llámanos al 021-413-9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Impulsamos tu crecimiento. Kia te trae una nueva experiencia de conducción con el New Seltos. Diseño exterior totalmente renovado, motor diésel de bajísimo consumo, pantalla multimedia de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, 6 airbags, cargador inalámbrico, techo panorámico y más. Aprovecha y llévalo con bono de $1.000 en cuotas desde 1.900.000 guaraníes o desde $20.990 con la financiación propia del Grupo Garden. Más información en kia.com.py. Kia, movement that inspires. Esta es Radio 1 de Marzo, 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación. Deporte total por la 780 AM. 1 de marzo. Primerísima en deportes. El centro fuerte para Pita, resta la defensa. Peligro de gol. Está Gómez, le va a pegar Dieguito. Pegale, Diego, le pegó. ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Paraguayo, paraguayo! Dieguito, carajo. Dieguito Gómez, qué golazo. La jugada paraguaya. Alonso con el centro. Debió Pita. Recuperó Diego Gómez. El gesto técnico y el misionero de misiones para Paraguay y el mundo. Golazo en el palo y al fondo de la red. Grítelo, grite gol, es de Paraguay, es de tu selección, mi selección, nuestra selección. Golazo arco norte de los defensores. Hoy martes 10 de septiembre del 2024, eliminatoria de la Copa del Mundo. Dieguito Gómez, sensacional definición con un gran gesto técnico. Alegría paraguaya, Dios mío. Gracias Diego, el marcador ahora. Albirroja querida, Paraguay para todo el mundo. Paraguay 1, Brasil 0. El golazo del albirroja en la palabra de Jotita Bernabé. Cuando parecía que esa pelota perdida por Enciso iba a diluir el avance albirrojo, la tomó Alderete, rápidamente clarificó la jugada por izquierda para la protección de Junior Alonso. Centro desde el sector izquierdo, mal despeje del zaguero central Gabriel. Pelota al borde del área para que la tome Diego. No le quedó bien perfilada para su pierna derecha, más perfilada para la zurda. No es problema para Gómez. Le pegó con el exterior del botín derecho. Un misil dirigido al palo derecho de Alisson por golazo de Diego Gómez. Paraguay se pone en ventaja en el partido. Le está ganando 1-0 a Brasil. El gol paraguayo, profe. La varita mágica de quién, de Diego Gómez, para un gol de antología en el momento cumbre del partido. Cuando todo parecía que Brasil estaba cerca de la apertura manejando el partido, aparece Paraguay a través de Diego Gómez en la puntada final. La pelota que besa el poste derecho para establecer, señores, la apertura a favor de Paraguay. El gol de tu selección, mi selección, te produjo Robert. A los 19 minutos de esta primera etapa. Golazo paraguayo, Gustavito. Extrema belleza total en ese disparo que hace estallar el defensor. Gesto técnico, Dani. Una
gana Paraguay, gana la albirroja, qué golazo Gianluca. Y es el primer gol en lo que va de esta presente eliminatoria para Diego Gómez en su cuarto partido en la competencia, 12º de Paraguay ante Brasil en eliminatorias. Soñar con lo que más queremos. Uno de los mejores que he soñado desde chico, meter un gol acá con mi selección, acá en Defensores. Bueno, no tengo palabras y bueno, estoy muy contento por eso. A la afición, a nosotros los periodistas que acompañamos a la selección paraguaya, sentir este orgullo de ver cómo jugamos en el centenario ante Uruguay de visitante y cómo lo hicimos ayer ante la poderosa Brasil. Gustavo Alfaro no nos vendió humo, no nos ha vendido humo. Él ha cumplido todo lo que expresó antes de cada partido. Y con paciencia y respeto y educación a los periodistas y al pueblo paraguayo, respondía con lujo de detalles. ¿Por qué este jugador? ¿Por qué este salió? ¿Por qué iba a entrar fulano y al final se decidió por Mengano? Ha cumplido todo Gustavo Alfaro. Así que le adelanto a la audiencia de la 780, a los televidentes de Deportes, a mis compañeros, pase lo que pase, yo estoy en el carro de Alfaro. Este señor nos puso ese chip que no lo decía Jotita, el Tano, el profe Luis Enrique o Arturo u otro comentarista, el papá de Joti, Carlos Quise, otro periodista de trayectoria y de mucho peso de opinión. Lo decían los jugadores paraguayos que vistieron el albirroja y que fueron a la Copa del Mundo. Que fueron a la Copa del Mundo con el escribano Oscar Harrison. Si le pueden decir por favor al que está martillando que espere un ratito en la obra. O es el bombo. Pero los que fueron al Mundial de Sudáfrica, nosotros tenemos que volver a jugar con nuestra identidad, con mística, con intensidad en la marca, ese ADN nuestro, de complicarle al rival, que le sea complicado, incómodo a toda selección jugar con nosotros en el defensor. Eso nos devolvió en pocos días Alfaro, con los mismos jugadores prácticamente. Le cambió el chip. Entonces, yo tengo que ser consecuente y coherente conmigo y con lo que expresé antes del primer partido de Alfaro. Yo hoy estoy en el carro de Alfaro. Vayamos o no a la Copa del Mundo, porque esto que nos dio ahora este señor en 2 partidos es tremendamente importante, tremendamente importante. Les quiero escuchar a Jotita, al Tano, al profe Benicio analizar lo que ha sido la victoria frente a Brasil y el resultado final de este combo del mes de septiembre que nos pone en rango de clasificar. Sí, yo creo que yo coincido con lo que dijo Alfaro, es más, lo mencioné en el comentario final. Yo creo que este es un primer paso, que no es definitivo, que lo tenemos que sostener, que fue un partido bastante complicado en los primeros 15 minutos hasta el gol de Diego Gómez, donde ahí nos animamos un poco más, pero hicimos un trabajo, creo yo, un trabajo que nos convenía. Nos convenía jugar así, lo entendió perfectamente Alfaro, repitió lo que había realizado con Costa Rica, salvo la línea de 5 en el fondo, armó una línea de 4 y está que le sale todo, porque lo sacó a uno de los mejores defensores que tiene Paraguay en los últimos partidos para meterlo a Juan Cáceres y le salió perfecto. Fue una de las grandes figuras Juan Cáceres, si no la gran figura de Paraguay. Yo celebro, creo que todavía nos falta, pero ayer vimos cosas que hace muchísimo tiempo no veíamos. 13 pases seguidos, cuando la gente gritaba ole ole en el segundo tiempo, y vi una selección que mostró un orden allá en Montevideo y acá en Asunción muy pero muy importante. 2 partidos ante Uruguay, ante Brasil, con el arco en 0. Yo creo que el triunfo fue fundamental. ¿Por qué? Porque conlleva implícitamente muchos aspectos positivos en torno a este proyecto de selección nacional con Gustavo Alfaro. En primer lugar,
Recuperamos nuestra identidad, recuperamos nuestra credibilidad, recuperamos nuestra confianza en nuestra posibilidad. ¿Por qué? Porque había sido se podía Luis Enrique, Jotita y Tano. Había sido se podía. Y son los mismos jugadores. Dijiste básicamente lo mismo. No tenemos problema mucho. Así podemos tirar ahorita una nueva convocatoria y modificamos todo. Lo pasado pisado y hacemos todo nuevo. No estamos en condiciones de hacer eso. Pero es evidente que el trabajo psicológico, más allá de lo que significa el trabajo táctico, futbolístico, físico, de recuperación, etcétera, etcétera, más allá de eso, el trabajo mental fue, pero vital, esencial para esta modificación, pero sustancial que tuvo la selección nacional en materia de conducta, de actitud en la cancha. Y fue todo trabajo de Alfaro, fue mental, esto le cambió el chip. Hoy estábamos compartiendo hace un ratito con vino Osvaldo Pangracio, hombre de fútbol que trabaja en la Conmebol, en la FIFA y que fue jugador de fútbol de la selección, jugó en equipos grandes aquí. Y estábamos hablando, te dice él también lo que te decían los jugadores. Ayer, no sé quién fue, creo que Dani Troche le hizo una nota a Topo Cáceres antes del partido y dijo... habló del partido anterior, antes del partido de Brasil con partido de Uruguay, dijo, y así siempre hemos ido a los mundiales, y te da un Topo Cáceres que, caramba, Topo Cáceres te dejaba todo en la cancha, si tenía que poner codo, ponía codo Topo Cáceres. Y él dijo, no nosotros, él, que fue protagonista, y todos los con quienes hablamos, que han venido acá al estudio, nos decían, tenemos que volver a lo nuestro, y este señor hizo eso, porque en 2 días, qué maravilla pudo hacer ante Uruguay, después ante Brasil. ¿Cómo, por ejemplo, Juan Cáceres, hoy te escuché que mencionaste ese detalle, ¿no? Juan Cáceres no es titular en su equipo en la Argentina, alterna en el equipo donde juega en la Argentina, en Lanús. ¿Y cómo hace nuestro entrenador para llegarle y hacerle entrar a la cancha como el mejor? Yo estoy seguro que es como más o menos que habrá dicho en la conferencia de prensa. Sos el único que le puede frenar a Vinicius. Juan José, vos sos Juan José. Mira, Juan, vos chico, vos sos el único que puede frenarle. ¿Verdad que hizo un partidazo en Uruguay? Pero necesitaba un jugador de otra característica. Y cambió nuestro entrenador. Ayer en un momento dado, ustedes, Jotita y Benicio, leyeron antes, y yo sé que Alfaro ya habrá leído, y después explicó en conferencia de prensa. Estaba para ingresar Mateo Rojas, por la necesidad de doblar la marca, porque Gamarra iba a entrar, Gamarra iba a ingresar, y después se decidió otra vez por la lesión no sé quién, o porque quería más salida, porque se dio que se podía, le mandó a Blas Rivero. O sea, no está mintiendo, es decir, está comentando algo que ustedes dijeron antes. Gamarra estaba para entrar, Mateo Gamarra, y después Blas Rivero. O sea, hay muchas cosas que no... ¿Cómo jugó Almirón ayer? ¿Hace cuánto que no sale aplaudido del defensor, el Chaco Michael Almirón? Aplaudido salió Almirón. O sea, hay muchos puntos altos. Vamos a ir jugador por jugador. Lo que ha logrado en la defensa paraguaya, la solidez que tenemos. Es realmente Yo estoy muy feliz, la afición deportiva, todos estamos contentos, ¿no? Pero estos puntos es lo que hay que señalar. Estos puntos. Este señor hizo lo que nos dijo y está haciendo lo que dice en cada previa partido y post partido. Pero también al mismo tiempo yo coincido con esta línea de pensamiento de Jotita Luis Enrique. Tenemos que sostener. Claro. ¿Por qué tenemos que sostener? Porque de repente a nuestro alrededor baja uno que es Chile, pero está subiendo uno que es inesperado, un convidado de piedra, y lógico, Bolivia. Pues todos sabemos, por eso él pedía concentración. Es ahora y hay que seguir, que ellos tienen que hacer su cuidado. Ellos van a sus clubes ahora, pero que tienen que cuidarse, que tienen que esmerarse. Estamos a un mes del siguiente combo. Estamos a un mes del siguiente combo. Pero no podemos perder el contexto del panorama de las clasificatorias. Lo que también quiero señalar es esto. ¿Cuánto hace? Nosotros siempre decíamos, ¿qué es lo que nos ocurre? Nosotros recuperamos la pelota, ¿ya? Recuperábamos la pelota en el proyecto anterior, y anterior. Recuperábamos la pelota y no podíamos hacer 2 pases. No podíamos tener 10 segundos controlando la pelota, administrando la pelota. Ayer nos pasó eso en los primeros 15 minutos, primer cuarto de hora. Y después como que nos acomodamos, ¿verdad? Pero hubo un momento de esplendor
digo futbolístico, estrictamente futbolístico, cuando empezamos a tocar ante Brasil y la gente coreó con ole. Sí, ante Brasil. Pero trascendió eso. La prensa se hizo eco. Y esta mañana yo también estuve hablando temprano con el Marcando Pauta y Gianluca me comentó 13 toques, dice. 13 toques hizo. Hizo Paraguay. Y ole. Eso no escuchamos hace 15 años, como mínimo. ¿verdad? Como mínimo. Y yo digo, esos primeros minutos que nos costó fueron de transición. Yo creo que no llegamos al 100% y arrancamos como el gasolero. Fuimos de menor a mayor, porque no tuvimos esa intensidad para marcar. Simplemente hacíamos sombra, ¿verdad? Entonces Brasil tocaba y después empezamos a arrancar. Hubo una jugada, no sé si vos recordás, o vos, Jotita o Benicio, con el cual nos despertamos de repente. ¿No? Yo recuerdo que dije que... Pero no recuerdo cuál fue la jugada. La jugada por derecha, que corta Cáceres y ahí sale en velocidad. Esa fue la primera incursión ofensiva que tuvimos. Sí, nosotros pasamos, a ver, yo miré el tablero 12, 13 minutos del primer tiempo y no llegamos todavía. Sí, no pasamos la mitad de la cancha. Sí, no llegamos todavía. Y ahí esa proyección de Juan Cáceres, que dicho sea de paso hay que decir, bueno, por fin encontramos el lateral derecho que buscábamos tanto, porque no teníamos. Porque no va a jugar todos los partidos. No va a jugar todos los partidos él. No va a jugar todos categóricamente que no, pero ya tenemos una muy buena opción. Claro. Ese es otro tema. Ganamos un lateral. Eso. A eso nomás me refiero. Ahora, que le ponga o no le ponga es otro tema. Está bien. Yo digo nomás, hoy estoy sereno y tranquilo. Pero estamos debatiendo, Nico. Y por eso. Es un lateral que no lo teníamos y que lo encontró Alfaro. Ahora lo encontramos. Porque hasta ahora estamos soñando con un lesionado que nunca se recupera del todo, que ahora parece que está cerca de la recuperación, que es Beto, ¿verdad? Sí. Porque hasta ahora soñamos con él. ¿Y cuánto hace? Casi un año. Juan Cáceres le borró 6 meses al considerado el mejor hoy en día en Europa, en España, del Real Madrid. Que puede ganar el Balón de Oro. De la Champions, que está ahí para serio candidato a ganar el Balón de Oro. Le barrió Juan Cáceres. Le barrió Juan Cáceres. Por eso digo yo, hay un mérito. Después voy a poner el ejemplo. Ustedes recuerdan que hablé del caso de Casemiro con Mourinho. Sí. Y se cumple, porque nuestro entrenador debe hacer eso. ¿Cómo convencerle a un jugador que no es titular en su equipo, que entra a marcarle al mejor delantero del momento en Europa, considerado el mejor del mundo, entre los mejores del mundo, y él, para tener esa solidez, lo mismo tuvo que haber pasado con Viera, ¿verdad? Le hizo creer a él le hizo creer mentalmente, vos sos el mejor, vos sos el único que puede frenarle. No, vos. pero a ver, yo por eso ayer decía, no es solamente un tema de... mental. Claro, lo mental te ayuda para que vos ganes confianza y tengas ese aplomo para ejecutar lo que te dice el entrenador. Pero vos ves estos movimientos que hace Paraguay en la mitad de cancha. Él lo encimó a Ugarte con Bobadilla, por ejemplo, en Montevideo. Y eso ya es trabajo de campo. Eso ya es trabajo táctico. Ahora, ese trabajo táctico, él tuvo que haber trabajado en lo mental, en lo psicológico, no sé en qué, para que el jugador esté convencido de que esa es la forma o ese es el medio que tenemos que utilizar para poder ganar los partidos. Hay un trabajo que para mí tiene que ver y me sorprende muchísimo, porque acá no estamos hablando de proceso. ¿Cuántas veces hablamos nosotros? Llegó recién, va a necesitar 5 o 6 partidos. Acá llegó Alfaro, puso la casa en orden. Yo creo que le pide lo justo y necesario a los jugadores para no abombarlo en tan corto tiempo, pero le convenció a los jugadores que eso es lo que se tiene que hacer. Y los jugadores, con ese trabajo psicológico de Alfaro, me parece que ejecutaron lo táctico a la perfección. Ahora, yo planteo esta inquietud. ¿Cuándo nosotros vimos en estas clasificatorias de la selección? Nunca. Te adelanto ya. Nunca. Salimos por derecha, nos traban ahí, volvemos otra vez y hacemos el circuito central y vamos por el perfil izquierdo a ver si cómo podemos penetrar o podemos llegar, o por el medio. Eso, por ejemplo, no se veía. Recuperamos la pelota cuando íbamos al desdoble, con lo que a ustedes les gusta decir, la transición defensa-ataque, y perdimos en el medio, tomando de contrapierna todo el fondo de Paraguay, que era todo un drama. Ahora intentamos por izquierda, no podía ser, volvíamos e intentamos por la derecha o intentábamos por el medio.
Eso nunca suele pasar. Y eso es confianza ya. Claro. De tener la pelota frente a Brasil, bajar y recomenzar, cambiar, que es normal, ¿verdad? Que es descargar un poco para descomprimir ese lado, no tener entrada y buscar lo otro. No hacíamos. Es la jugada que hizo con mucho practicismo Alderete. Vos dijiste en tu comentario en la jugada del gol. Sí. ¿Verdad? Lo de, que no hizo sí. Enciso y que lo hizo que tranquilamente Alderete, ¿verdad? Y otra cosa, ya que mencioné el gol de Diego, uno ve otra vez la maniobra personal de Diego, cómo resuelve. Esta es la jugada del gol. El enganche. Y ese gesto técnico perfecto. ¿Verdad? Esto, por ejemplo, volvimos al medio, retrocedimos, el centro, la segunda pelota que captura Diego, el enganche, deja un hombre por el camino y ese gesto técnico, una comba perfecta le da la pelota. ¿Verdad? Sí. Para que ves el poste, la parte interna del poste derecho y meterse adentro. Un gesto técnico de los que saben. Y eso tenemos que valorar. Pareció una definición brasileña. Sí. Yo, el mayor mérito que encuentro en Alfaro es que él, primero que le dio la confianza a todos los jugadores. Sobre el tema de Cáceres, dijo que ya lo entrenó antes de Uruguay. O sea, Cáceres ya sabía que iba a jugar ayer. Él lo preparó. Y Cáceres dice, me preparé para esto. Cuando le preguntan sobre Vinicius, me preparé para marcarle. Es decir, que Alfaro ya se anticipó. Es que habíamos mencionado, no había tiempo para trabajar entre Uruguay y Brasil. Entonces él lo tuvo que trabajar antes, en esa línea de 5 que al final... Pero ustedes lo dijeron acá en la mesa. Yo recuerdo perfectamente, ustedes lo dijeron, que él ya tenía que ver algo también para el segundo partido. Y otro detalle, la discreción, ¿no? Lo mantuvo una en la manga, pues. Pero no mintió, porque dijo, lo estamos valorando. Claro. Cuando se le preguntó laterales, pero si iba a cambiar el lateral. Totalmente de acuerdo, fue honesto en y todo. Y todos pensábamos que iba a ser el costado izquierdo. Claro, perdón, pero quiero agregar algo para ustedes. Sí. Porque me recuerda a Gustavito. Ustedes recuerdan que Gustavo nos pasaba los primeros equipos que se pergeñaba, se perfilaban. Era Juan Cáceres, estaba entrenando por derecha, y por izquierda Blas Rivero. Sí. O sea, quiere decir que nuestro entrenador ya sabía lo que le podía dar a ambos y ya lo tenía identificado a los dos. Y después, otro de los aspectos, cuando ingresa en la etapa complementaria Luis Enrique sobre el perfil derecho del ataque de Brasil, el izquierdo, y que empezó a tener problemas ahí Alonso Junior, ¿verdad? Y esa doble marca que vos puntualizaste antes, Cotita, durante el relato de Luis Enrique, que era necesario reforzar ese perfil izquierdo de la defensa de Paraguay, ¿verdad? Y los cambios que hizo con Blas Rivero y la presencia de Cuenca sobre esa zona. ¿Te gustó tu chico? Sí, por fin se dio el debut. Lo vimos poco con balón, ¿verdad? Sí, pero entró en otra función. Le obligaba a otra función, ¿verdad? Claro. Ahora, algo puntual, específico. Vamos a ir escuchando con buena vibra, con buen ambiente, lo que ha dicho Alfaro parte por parte y a los jugadores. Hoy es toda la selección, es cierto, hoy arranca otra fecha del Campeonato Paraguayo, pero no podemos sustraernos lo que ha logrado esta selección de Gustavo Alfaro, lo que ha logrado la selección paraguaya. Vamos a seguir debatiendo aquí con Juan Eduardo, con el Tano, con el profe Benicio, toda la noche, y le vamos a escuchar a la mayor cantidad de protagonistas, inclusive a los seguidores albirrojos que como nunca se retiraban del Defensores del Chaco. Y lo que yo siempre rescato, anoche yo estaba en un grupo, estábamos con Benicio y con Jotita ahí con un grupo de la empresa, con nuestros directores, brevemente ahí de post partido. Y yo me retiré atentamente, amablemente, porque yo quería escuchar serenamente la conferencia de prensa de Alfaro en el auto, ¿verdad? Ahí estábamos escuchando, pero estábamos todos ahí con el festejo, entonces... Obviamente, como lo está el país. Yo digo que Paraguay no solamente necesitaba una alegría, sino que merecía una alegría. Y lo hablamos con los chicos en la charla previa, cuando nosotros veníamos de la concentración al estadio, y cómo la gente, desde que salimos de la concentración, se volcó a las calles para saludar, para alentar, para darnos y otorgarnos fuerza, expectativas. Y de pronto, porque el tráfico a veces se complicaba, uno podía ver madres con bebés a los costados del camino, padres con los niños en los hombros que saludaban a la selección y vivaban por la selección. Y todo ese camino al estadio, que duró 55 minutos, fue una sumatoria de compromiso. Una sumatoria de compromiso de... Si teníamos ya compromiso antes del partido, eso era lo que incrementaba todo, de que no podíamos fallar.
esta noche no podíamos fallar. Por eso cuando llegamos al estadio y sabíamos que se había vendido entero y los que no tuvieron el privilegio de poder venir al estadio iban a estar pendientes de lo que pasara a través de las pantallas del televisor, nosotros teníamos que jugarnos por esa gente. Y yo le decía a los muchachos que fíjense que no estaban festejando un resultado, porque nosotros habíamos empatado un partido con Uruguay, nada más. Lo que sí estaban haciendo era reconocer una actitud, lo que sí estaban haciendo es reconocer ese rasgo distintivo que siempre caracterizó a este país. Y ellos otra vez habían puesto de manifiesto que ese sentimiento estaba vivo, estaba vigente, solamente estaba adormecido. Como yo le digo a los chicos, yo lo único que tuve que hacer es amarrear un poquito el árbol para que se caigan las arañas y que nos demos cuenta que ese árbol está lleno de frutos, y está lleno de frutos para cuidar, para compartir, para disfrutar, y que tenemos que cuidar estas cosas. Ahora sí, señores, cerca de sumar 4 puntos que aparentemente no figuraban que podríamos lograrlo en este combo. Sensacional lo de Alfaro y la selección paraguaya. Nuestra selección vuelve a ser la misma, nuestra identidad, sacando el Gato Fernández, pelota larga por el otro terreno. 50-20. Se va el partido, señoras y señores. Hay que pedirle ahora. Alisson saca para Brasil. Alisson sale hasta la mitad de la cancha. Alisson con la pelota. Va a cargar Alisson. Levanta buscando el área. Ahí salta Velázquez. Quita con golpe de cabeza a buscar la pelota Cuenca. Movilizándose Gerson. Intenta por allí otra vez. Metiéndose Lucas Moura. Traba la pelota. Remate por arriba y afuera. Remate por arriba y afuera. Va a ganar Paraguay. Va a ganar la albirroja. Será un triunfo sensacional para completar 4 puntos. Alfaro, cumpliste más de lo que dijiste. Cumpliste más. Ganó. Ganó la albirroja querida. Ganó Paraguay. Paraguay para todo el mundo. Sensacional. Enloquecidos todos en la cabina de Deporte Total. Gotita de inicio. Líder todo el país. 8 millones de paraguayos. Paraguay sumó a Brasil. Paraguay empató en el centenario de visitantes de Uruguay y suma a 3 frente a Brasil. Gracias muchachos, por devolver la identidad a la albirroja. Gracias Alfaro por cumplir más de lo que ofreciste. Gracias Alfaro por no vender humo en tus primeros partidos con la albirroja. Señoras y señores, Paraguay le gana a Brasil. Alegría absoluta y total en los defensores a lo largo y ancho del territorio paraguayo. La albirroja querida, tu selección, mi selección, nuestra selección, carajo. Paraguay para todo el mundo. Final del partido. Paraguay 1, Brasil 0. Relató por el país, América y el mundo, el número 1. No esperemos que Gustavo Gómez sea nuestro salvador. No esperemos que Miguel Almirón, por tener la número 10, sea el salvador de Paraguay. Llegó Alfaro, empezó a sacar todas las mochilas de cada uno de los jugadores, sobre todo aquellos que estaban constantemente en la mira. Y hoy, ¿cómo rinden? Porque están sueltos. Ese es el trabajo de Alfaro. Pero también, yo ayer me puse a pensar, hay unos cambios. Hay unos cambios. Cáceres es uno de ellos que había debutado en un partido amistoso en el Defensores, Día del Padre, un domingo a la mañana. Pita. Ayer entró Cuenca. Sosa, Almirón, Bobadilla. Gómez, que ya es de la nueva camada también. Villa, que ya estuvo mucho tiempo antes, hablo de Villasanti. Después sí, los que siempre estuvieron, Balbuena, Gómez, Junior, Alderete también ya lo podemos sumar a ese grupo de lo que estuvo antes, Gatito, pero después hay muchos nuevos. Y a mí eso me entusiasma porque es una camada joven. Claro que no sí. Estamos hablando de jugadores que ahora ingresaron a la selección y tienen 28, 29 o 30 años. Estamos hablando de chicos que tienen un promedio de edad
pero interesantísimo. Que va a ser un poco primero la base del 2026 y en segundo lugar y fundamentalmente la base del 2030. Porque van a estar muchos van a plenitud. estar para ese mundial y pueden llegar, Dios mediante, con la experiencia de un mundial. Claro. Pueden llegar al 2030 cuando juguemos ese mundial, ya con la experiencia del mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y hay cosas todavía que van a llegar mejor para octubre. Sosa no está bien. No, todavía no está bien. No está en pero el pecho. ayer estuvo mejor, ¿eh? Estuvo mejor. Ayer estuvo mejor Ramoncito Sosa. Pero él no está. No, todavía no está. Pero él se tiene que acomodar todavía. Su mente en aguas turbulentas todavía. Turbulenta en el sentido de que le llegó todo de golpe. Claro, todo de golpe. Y esa transición de un medio diferente, futbolísticamente hablando, de una cultura diferente, un lugar... Adaptación. Adaptación. Claro. Entrenamiento de Europa. Es otra cosa, es otra historia. Y hasta que se acomode mentalmente y físicamente y futbolísticamente que tenga partido, va a transcurrir un cierto tiempo. Y yo creo que para octubre y noviembre va a tener un nivel superior. Debería. Porque lo necesitamos, porque los dos partidos, yo lo vuelvo a repetir, estaba pintado para Ramón. El Montevideo y el día de ayer. Sí, señor. Perfecto. Pero... Y su aporte no fue acorde a su gran capacidad. Pero ustedes ya me están marcando pato, me están por ver loco acá. Ya voy ahí, vamos a cumplir. Ganó Paraguay a Brasil, no se da siempre esto. Los auspiciantes van a comprender. Vamos a pasar todo seguido en un ratito. Velázquez, que fue figura en el centenario, que sacó todas. Con qué alegría entró después. Se quedó a la banca. Alfaro le quitó a Velázquez. Porque Gustavo Velázquez hizo un partidón en el centenario. En otra circunstancia, en la banca. Luis Enrique, en otras circunstancias, yo Velázquez, vos Velázquez, ponete un ratito en sus botines. Sí. Vos tenés todo el derecho del mundo de decir qué es lo que tengo que hacer más, qué es lo que le tengo que mostrar más al profe para ser titular. Para ser titular. Pero el partido te pedía un lateral de otra característica. Y Velázquez sabe que él es central. No hay mal que por bien no venga. Porque a él lo saca del equipo para ponerlo a Cáceres. Cáceres rindió una barbaridad. Y Velázquez por primera vez jugó en su posición natural, que es de central. Así mismo. Y lo hizo muy bien. Por la lesión de Alderete. Lo hizo muy bien. Claro. Entonces, yo por eso digo, no hay mal que por bien no venga, porque si no le acontecía eso a Alderete, y lo más probable es que Velázquez en una posición... Ahora Alfaro dice, yo lo tengo a Velázquez de central y lo tengo a Velázquez como lateral. Claro, la versatilidad. Pero este último nomás, antes de irnos a la pausa, este último, no nos olvidemos de un detalle fundamental. Ganando 1-0, vencido Gatito. ¿Quién sacó una pelota de gol sobre la línea de sentencia? Junior Alonso. ¿Por qué hizo eso Junior Alonso? Porque es un jugador de experiencia, de jerarquía, que leyó la jugada, hizo lo que está en el manual. Cerró en ese segundo con Ecuador como técnico, empató con Costa Rica en la Copa América y ayer le ganó con Paraguay. Un detalle nada más, estadístico que vale, que suena. ¿Y le ha tomado el pulso? Y bueno, le está yendo bien. ¿Querías acotar a Jotita? Sí, que ahora en este combo que se viene vamos a jugar contra dos rivales que están ahí puntitos encima de nosotros, ¿no? A 2 puntos estamos en el cuarto. Y sí, estamos 6,5 estamos ahora, ¿verdad? Yo dije ayer. ¿Cómo 6,5? Y séptimo, porque 6,5 pues en la media plaza. Yo dije ayer de que si ganábamos podíamos darnos un cierto lujo de preparar medio equipo con Ecuador y después toda nuestra arma contra Venezuela porque es nuestro rival. Pero ahora veo la tabla y no. Quiero otra cosa. Claro, Ecuador está con 11 y nosotros con 9. Ecuador estaba muy distante y ahora pasa a ser otro rival directo. Bueno, y a ver, quiero ver un poco el próximo rival de Ecuador. Ahí está, fíjate vos que Ecuador después le tiene que visitar a Uruguay. Fíjate vos que el punto en Ecuador no es malo. Porque si vos le empatás a Ecuador, vas a mantener esos 2 puntos de diferencia y después tenés Venezuela de local. Vamos a tener la chance ahí de vamos pasarlo. a tener ahí tenemos y Venezuela ahora va a recibir a Argentina. ¿Y Ecuador después de nosotros con quién? Y acabo de decir con Uruguay.
de visitante. Ah, en Montevideo. Entonces vos, empatando a Ecuador, mantenés los 2 puntos con Ecuador de distancia. Venezuela, en la fecha 9, le recibe a Argentina. Ponele que Venezuela no puntúe, ¿verdad? Que no, lo que nos conviene. Y le ganamos nosotros acá. Ya lo sobrepasamos a Venezuela y después Ecuador, si pierde contra Uruguay en el Centenario y nosotros le ganamos a Venezuela acá, saltamos 2 equipos. Sí. Saltás 2 equipos, saltás 2 lugares. Ecuador y Colombia. Ecuador y Venezuela, que son 2 rivales directos nuestros. Sí. Pero aunque puntúe Venezuela, nosotros vamos a poder superarlo. Sí, porque si le ganamos acá, claro, está. Y lo vamos a tener a Brasil probablemente. O sea, podríamos terminar octubre en el 5º lugar. Imagínate. O sería realmente espectacular. Sí, porque está todo comprimido, pues. Sí. Acá el gran ganador de este combo indudablemente es Bolivia, que de 3 puntos ahora pasó a 9. Del primero al tercero lo que está comprimido. Después del cuarto para abajo ya hay una brecha muy corta. Ese fue el ganador matemático. Yo digo que el ganador moral fue Paraguay, por la calidad de los rivales. Sí. Claro, Uruguay-Brasil. Claro. Sí. Buen detalle. Coste que Bolivia ganó de visitante a Chile también. Para sí, un resultado que totalmente sorpresivo. De todas maneras, es fabuloso lo que hemos logrado. Imagínense usted, ¿cuántos puntos teníamos antes de que llegue Alfaro? 5. 5. 5 puntos en cuántos partidos? En 6. En 2 ya sumamos 4 con él. Sí, casi ya igualamos. Y por eso digo, o sea, hay muchas cosas que vos podés ir descantando. Velázquez, la figura en Uruguay, una de las figuras en Uruguay, lo saca, lo pone a Juan Cáceres, que fue figura que lo borró a Vinicius. Isidro Pira hizo mejor partido inclusive otra vez que en Uruguay ayer. Para mí. Un gran partido. Mi opinión. El partido de Pita fue tremendo. Dejó hasta lo último. ¿Verdad? Sí, él tenía más pierna en esa galopada, ¿sí? Sí, le faltó pierna ahí. Sí, eso era en los 15, 20 minutos del primer tiempo, con toda su potencia. Sí. Hoy la gente le quiere escuchar a nuestro entrenador. Eso ya es una señal también. Hoy la gente le quiere escuchar. Hasta nosotros le queremos escuchar a nuestro entrenador. Nosotros siempre le quisimos escuchar porque decía, como vos acostumbrás a mencionar, dice cosas tan lógicas, razonables, sí, ¿verdad? Pero lo dice de una manera tal en que te llega el mensaje. Sí. Esa fue la gran diferencia. Hay grandes oradores, pero no llega al auditorio. Lo que pasa es que aparte de llegar al Faro, se ve. Los jugadores en cancha muestran lo que él te dice. Yo en su primera conferencia fui bastante claro y yo dije, la labia, hermoso el discurso, pero lo quiero ver en cancha. Claro. Como que dejé un poco de lado el tema de su discurso y todo lo demás. Ahora hay que atender su conferencia minuto a minuto porque lo que te dijo en la primera conferencia lo terminó haciendo en cancha. Es cierto. Ahora ya tenés que pegar las dos cosas. Porque te tira mensaje en la conferencia del equipo, mira que le abrió la ventana del lateral de salida, lo hizo. Y atención a esta parte de lo que decía en la conferencia, porque también aclaró que todavía hay que tener los pies sobre la tierra, no ganamos nada. Tuvimos una noche hermosa, tuvieron una victoria muy linda, una victoria, como dije, que Paraguay se merecía, postergada, pero no es nada. Este triunfo, te dije, muchachos, son 3 semanas que los quiero trabajando a full, cuidándose físicamente, trabajando mucho. Vamos a estar arriba de ustedes, porque acá esto pasa muy rápido y las 2 batallas que tenemos por delante, en la altura de Quito y con Venezuela acá, son claves, porque son rivales directos. Entonces, si nosotros nos vamos a relajar y nos vamos a pensar que ya todo está hecho porque le ganamos a Brasil, retrocedemos 10 pasos. Entonces acá lo único que hay que hacer es entender, después que el polvo baje y nos deje visualizar con claridad, que este es el camino que tenemos que recorrer. Pero que si nosotros no nos apartamos de la senda del sacrificio, nos apartamos de la senda de la seguridad, de la convicción, del grupo, del apoyo, de tratar de mejorar, de tratar de ver de qué manera podemos incluir las capacidades y hacerlas las capacidades complementarias, va a ser muy difícil que lo consigamos. Pero yo digo, nosotros tenemos que tener una condición de local fuerte. Los puntos que nosotros tenemos que ir a buscar afuera son porque se perdieron en casa. Y los equipos que sacan el 50%, el 55% de los puntos en condición de local van al Mundial. El arco en cero fue formidable. Otra vez el arco en cero. Pudimos meter un gol. No falta un montón. Para mí es el arranque.
es la piedra fundacional. Ahora, si nosotros creemos que con esto ya está todo, nos equivocamos, nos dejan afuera, nos van a dejar afuera, porque antes éramos el rival a vencer y ahora somos uno de los rivales incómodos que hay que bajar. Entonces todos se van a esforzar el doble para ganarnos y van a querer bajarnos porque empezamos a ser incómodos, porque estamos en una zona de la tabla que somos incómodos. Y esto es una lucha donde o estoy yo o estás vos. Y el que se relaja pierde. Entonces nosotros no nos podemos relajar. Entonces yo digo que el país disfrute, que disfrute hasta la próxima vez que tengamos que venir a jugar de local. Nosotros a partir de mañana o esta noche ya estamos pensando en lo que viene. Estamos pensando en Quito, que el 5 ya una parte de la delegación va a estar viajando a Quito y vamos a hacer una concentración a partir del 6 directamente en Quito, porque vamos a hacer la logística para juntarnos allá. Nosotros ya estamos pensando en el partido de Quito, no nos quedamos en la miel de este éxito, porque esto pasa rápido. Y como le dije a los jugadores, construir un equipo sólido lleva muchísimo tiempo, no se consigue con 2 triunfos. Destruirlo se lo destruye así, de la noche a la mañana. Cuando uno se llena de soberbia, cuando uno se cree que ya lo consiguió todo, cuando uno empieza a mirar por arriba del hombro, cuando uno deja que la cabeza se vaya arriba de la altura de los hombros, ahí es donde nos perdemos. Entonces, si nosotros queremos llegar a la Copa del Mundo, el nosotros es mucho más importante que el yo. Y acá el equipo está por encima de cualquier nombre. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar y lo que nosotros tenemos que privilegiar. Y lo estamos haciendo cada día y lo vamos a seguir haciendo cada día a partir de esta noche hasta que lleguemos a juntarnos nuevamente. Decía nuestro entrenador. Muy importante. Muy importante porque nosotros no podemos darnos el lujo ya ahora de retroceder. Porque si se da lo que dice Alfaro de retroceder los 10 pasos, ya no tendremos el tiempo para recuperar. Claro. Pero hasta en eso es astuto. Terminó el partido, toda euforia, ahora todavía estamos borrachos de alegría por todo lo que pasó, porque sabemos nosotros como pueblo, ¿verdad? Lo que pasamos con la selección, lo que sufrimos, y esto es como un descargarse, ¿verdad? Después de tanto tiempo. Pero él ya está pensando en el partido ante Quito, y lo que dijo, por estrategia, lo que va a ser una concentración en Quito, en la altura de Quito. O sea, está previendo lo que va a ocurrir dentro de un mes. Eso es tener visión. Yo creo que le va a ahorrar a los jugadores el tema de venir hasta acá, de acá a Quito, de Quito a acá. Claro. Entonces lo va a centrar todo en Quito para hacer un solo viaje y después volver acá a jugar el partido contra Venezuela. Exacto. Brillante. Y se va, y todo ese desgaste físico y emocional que conlleva venir acá y viajar otra vez a la altura. 5 días antes, o sea, 5 días antes del partido dice que va a trasladarse todo allá. Sí, quiere ir antes, el 6 de octubre, el 6 creo que quería ir ya, el 6 de octubre. El 6 digo. No sé si antes del 6... No sé cuándo tenemos el partido. Ese grupo que vos decís. Va a enviar un grupo antes. El 5 dijo que va a ir el primer grupo. Que es para recibir ya a los jugadores que van a llegar el 6, seguramente, porque los jugadores van a ir llegando el 6. Ahora, ¿es para ir directo a Quito o primero a Guayaquil? Directo a Quito. Vamos a preparar un Quito, dijo. Él conoce lo que es Ecuador y sabe. Y la parte, según los expertos científicamente, el segundo o tercer día es lo peor. Es lo peor. O sea, es lo peor en el sentido que empezás a sentir los efectos de la altura. Por lo menos es el concepto que se tiene cuando el compromiso es en La Paz, por ejemplo. Pero el Quito pues menos. Pero lo cierto, lo concreto es que aún así todos llegan en el día, en el momento. Sí, claro. Si él dice, vamos a estar ya el 6 todos juntos, haciendo 5 días de concentración en Quito, porque fue taxativo en eso, fue concreto. Él quiere ir a Quito ya. Quiere ir a Quito ya. Bueno, él conoce ahí todo, ha de saber, tiene la experiencia. No, pero de casualidad hoy no le podemos discutir nada a nuestro entrenador, no le tenemos que tratar de entender. No, aparte vamos a un terruño que él conoce. Y por eso. Claro. Él sabrá dónde se va a hacer la concentración, campo de entrenamiento. Él ya tiene todo en su cabeza, la planificación para... Aparte no hay mucho tiempo también. Vos decís, falta un mes, pero un mes pasa, pero rapidísimo. Con Ramón Díaz habíamos ido de manera anticipada, pero primero a Guayaquil. Y después el día del partido se subió a Quito. Se subió a Quito. Bueno, vamos a tener que irnos 4 días antes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el esfuerzo, Cotita. Vamos a escuchar en un ratito una parte muy importante. No todos los colegas pudieron preguntar ayer en la conferencia post partido, pero sí Deporte Total, Gustavito Gavilán fue uno de los que le preguntó.
vos querías contar algo más sobre de Alfaro o del partido de ayer, de los cambios o no? No, nada en especial, pero evidentemente de que, fíjense ustedes un detalle, hubo jugadores que no tuvo un minuto, y ahí en el pasillo, ¿sí? Festejando como si hubiese jugado todos los dos partidos. Claro. Imagínate, Tony Sanabria que viene de Europa. Sí, viene del fútbol italiano y no es cualquier equipo. ¿No, Tano? Sí. Y festejando como Arzamendia, que ni vistió siquiera, ahí acompañando el festejo. Es otra cosa. Bueno, a propósito de Alfaro, Gustavito Gavilán le hizo una pregunta sumamente importante, porque estamos hablando de cambios. Y si hoy decimos que nuestro entrenador no solamente es un gran motivador, sino que también es un estratega que tiene muy buena lectura. Hasta ahora los cambios le han respondido, es decir, no sé qué cambio puede discutir de estos dos partidos que ha tenido nuestro entrenador, que nos ha dado esta alegría con sus decisiones. Era la locura del resultado. Claro. Porque, a ver, si ayer entraba Cáceres y Vinicius te hacía 2 goles, ¿de qué íbamos a estar hablando? Claro, no. ¿Para qué cambió? ¿Cómo lo va a sacar a Velázquez? Y es el mejor, uno de los mejores defensores con Alderete y lo sacó. Hizo un partidazo Cáceres. Todo lo que hizo Alfaro lo hizo bien. Y tiene la varita mágica. No hay mucho que cuestionarle. Bobadilla estaba extenuado y estaba con una tarjeta amarilla encima. Si por esas cosas él terminaba siendo expulsado, y además está diciendo, ¿por qué no lo cambió? ¿Por qué no refrescó el medio? Se administró bien Bobadilla con la amarilla. Es más... Misma cosa para Alonso. Yo decía, primero que necesitaba ayuda. Segundo, yo lo notaba un poco cansado. Y después la tarjeta amarilla encima. Sí. Y vos sabés que yo en algún momento pensé que... Y Luis Enrique estaba endiablado. Sí. Yendo un poco... Yo la verdad que pensé que no lo iba a meter a Alex Arce. Yo pensé que iba a meter un volante más, lo iba a correr a Enciso allá arriba para que juegue tipo de punta, cortarle el recorrido porque ya estaba fusilado Enciso. Pero eso hizo un ratito antes que saliera... ¿Quién? Enciso. Enciso jugó más adelantado. Sí, y el que volanteó fue Alex Arce. Porque, lo tiró. Sí, porque Enciso venía de una corrida, de un contragolpe, que se perdió la pelota y entonces ya estaba con minutos encima, entonces lo relevó Arce. Pero... fíjate que él no rehúsa poner ahí un punta lo dijo él. Por ahí podía haber buscado otra cosa. Evidentemente que no le gusta ahí cambiar atrás. Pero dijo en su conferencia no sé cambiar previo. Le dolió un montón cambiarle al Alderete. Ustedes van a darse cuenta, dijo, no anoche, antes del partido, ustedes van a darse cuenta, mis cambios siempre del medio para adelante. Bueno. Dame el beneficio de la duda. No, pero dijo, en el sentido de que ¿vos qué esperabas? ¿Vos qué esperabas? Yo esperaba... reforzar el medio. Y le puso a Arce. No, bueno, esperan un ratito. También lo metió a hablar Rivero. No, pero lógico, no siempre va a ser así. Ahí explicó también. Vamos a escuchar. Ahí explicó. No es que siempre cambio de mitad de cancha para arriba ofensiva. No. Él toma los recaudos que tiene que tomar. ¿Te acuerdas la lectura? Ahora, yo nada más pensé que en algún momento iba a hacer ese movimiento para cerrar un poco más su medio, un volante más, por Pita, correrlo Enciso adelante y ya estaba cansado. Nada más que eso, pero él tiene eso de no dejar arriba sin un referente. Vamos a parte de la entrevista donde pregunta Deporte Total con Gustavito Gavilán. En un momento dado la lectura del partido pedía doblar la marca en ese costado izquierdo. Uno calculaba y uno pensaba imaginariamente, bueno, lo tiene Mateo Gamarra, va a ir con Mateo Gamarra y va a cerrar los espacios. Sin embargo, hizo todo lo contrario. Lo coloca un defensor que le pueda aportar salida y que pueda liquidar el juego. ¿A qué se debió esa situación? Y le hago la consulta, la presencia de Matías Villasanti, porque fue prácticamente el comandante dentro de esa media cancha, el que se acercaba permanentemente y recibía y trasladaba la información. ¿Cuál gravitante fue la presencia de Matías y la recepción de mensajes que ha recibido dentro del juego? Fueron complicados los cambios, me fueron complicados. El primero, obligado, la verdad, uno no piensa que tiene que sacar un defensor. O sea, más que nada, cuando vamos a jugar esta clase de partidos, sabemos que vamos a tener un gasto muy grande por lo que vamos a correr de mitad de cancha para arriba. Entonces los cambios, yo se lo dije ayer, por lo general los cambios míos son de mitad de cancha para arriba. Más que nada porque tratamos de jugar con intensidad y con equipos que tienen manejo de pelota, que te obligan a retroceder y nosotros queremos atacarlo, tenemos que correr para atrás, pero tenemos que correr para adelante también y eso lo lleva a los jugadores un desgaste.
La lesión de Omar, obviamente que me complica, es una ventana menos y un cambio obligado. Después lo veía a Isidro, que se estaba cansando, que ya había hecho un esfuerzo tremendo, lo que había luchado, lo que se había sacrificado, lo que había aguantado. Pero ya le costaba ese aire para poder volver. Miguel estaba bien, Julio estaba bien, Diego estaba bien. ¿Qué hago? ¿Hago un cambio y me queda una sola ventana para hacer 3 cambios? Entonces digo, bueno, voy a hacerlo durar 5 minutos más. Entonces empiezo a ver cuando Diego, ¿vieron esa jugada que es un contragolpe por izquierda? Que se la cruzan a Diego, que Pita se la da a Diego, que Diego la controla dentro del área, que él recorta para adentro y le taparon el pase en el remate adentro del área. Ahí yo sentí que él ya había dado todo. Entonces ahí decido el cambio de Ramón para renovar el aire en la mitad de la cancha y renovar el aire arriba. Digo, bueno, cuando falten 15 minutos, meto los 2 cambios en el medio y arriba que me faltan para fortalecer, porque yo vi que con los cambios que ellos hicieron, con el ingreso de Gerson, cuando empezaron a jugar por el sector derecho, lo tomaban a Ramón que iba para arriba, lo tomaban a Junior 2 contra 1, lo empezaban a controlar. Cuando voy para hacer el cambio, me dice Cáceres que se le cargó el gemelo. Digo, no. Entonces ahí lo hice apurar a Mateo. Le dije, fíjate cómo estás. Entonces le digo a Fabián, Fabián, por favor, decime cómo está, si aguanta, porque no me quedan más ventanas de cambio. Y tengo que hacer 2 cambios. Y tengo que hacer 2 cambios de mitad para arriba, no atrás. Entonces decidimos esperar 5 minutos más a ver cómo respondía, porque si no ya tendría que haberlo. ¿Por qué? Pues ya Miguel se había agotado y ya Julio se había agotado y yo estaba durando porque el sector derecho de Brasil en ataque me complicaba, pero no podía tomar la decisión porque no me terminaba de definir Cáceres cómo estaba. Cuando Fabián me levanta el pulgar, me dice aguanta hasta el final del partido, listo. Ahí podíamos decir, listo, Mateo Gamarra, listo, que marque. Y más que nada por el juego aéreo. Pero el problema es que tenían jugadores de velocidad. Y jugadores de velocidad necesitaban jugadores de velocidad ahí. Entonces yo necesitaba un doble 3, no un doble 6. Y ahí, por eso digo, Blas me hacía el doble 3 y a su vez tenía velocidad para salir para adelante, porque Danilo iba para adelante y ya no tenía la misma velocidad para volver. Y si hubiese estado Mateo Gamarra, Danilo me queda jugando de extremo derecho. Yo tenía que obligar a hacerlo retroceder. Y ahí es donde la decisión para mí era un doble 3 más que un doble 6. Por eso la decisión de ponerlo a Blas. Pero se me complicaron por los imponderables que te da el partido y obligado, porque si no hubiese tenido ninguna ventana de cambio en el primer tiempo, tranquilamente podría haber hecho un cambio de un solo hombre ahí en un momento y después hacía 2 de 2 y pudiese haber acomodado más el equipo más rápido de lo que me hubiese gustado, que tuve que esperar hasta que me levantaron el pulgar de que Cáceres podía terminar bien para hacer los cambios que el equipo necesitaba o que el partido estaba demandando. Qué explicación, Nicote, que Gustavito no estaba ahí en la banca de la selección paraguaya. Pero la pregunta que le hace, cómo desarrolla el entrenador y nos cuenta todo, que da gusto. Es decir, si es que vos no viste, te muestra, ¿verdad? Porque cada uno a veces uno no ve o no lee esa jugada. Y este entrenador nos detalló, no sé, como en el colegio, cuando estás o en la escuela, cuando estás en el 3er, 4º grado, que la profesora te repite y te enseña y te muestra la manzanita, una manzanita más 2 manzanitas. Yo digo, repito, no pase lo que pase, y aclaro esto, vayámonos a la Copa del Mundo, yo estoy en el carro de Alfaro. Nos dio algo que hace rato necesitaba nuestra selección y nuestros jugadores. Y hay muchos tips, muchos puntos para mostrar. Todavía no ganamos nada, pero igual, yo estoy jugado, me tiro a la pileta. ¿Escucharon ustedes cómo respondió al tema de los cambios? Explicando la realidad. Estaba para entrar Gamarra por esto y por la esto. realidad que vivió en ese momento, claro, y por qué hizo los cambios que hizo. Es más, justamente vos, Jotita, y con Benicio estaban hablando que ya se necesitaba el doble 6. Y no es que él no haya visto, sino que estaba esperando el tema de la respuesta de Cáceres, claro, porque tenía una sola ventana. Sí. Cargados los gemelos, dicen.
Cosa lo que no puede, pues, a tan desvilante, pues. Claro. No, es muy, muy claro es este señor. Y ahí es donde, por eso es lo que digo, que muchas cosas, al ser explicativo de esa manera, vos le comprendés, le interpretás el porqué de las cosas, ¿verdad? Te dice todo, no tiene necesidad de ocultarte. Y te dice, como suelo decir yo, con meridiana claridad, te explica. Va a explicar la hipótesis. 12:38. Vamos a levantar un poquito el ambiente. Estamos haciendo análisis muy puntuales, muy tácticos, muy importantes. Matías hizo un trabajo fenomenal con el equipo de producción. Estuvo ayer en el Defensores. Captamos la sensación de la gente, de Matías Falcó, de nuestro pendejo productor de televisión y nuestro compañero acá en Deporte Total. Con la gente, Robert, y ya volvemos en el piso de la radio paraguaya de los mundiales. Jugó muy bien Paraguay, garra guaraní, si se gana con garra. Paraguay le comió en verdad a Brasil y estaba muy bien, Julio Ciccio jugó bien y todos los jugadores de Paraguay tuvo una base muy bien. Claro, golazo, Brasil de Paraguay, no vale. 5 días vino él, 4 puntos. Proceso nada que ver. Muy feliz, contento. Así esto se empieza, vamos por más. Mucho huevo, mucho huevo. Vamos por 1-0 nomás, era partido para 3, 4-0. Que le bailamos a Brasil, boludo. ¿Te esperabas eso? No. Claro que sí, carajo. Partido fácil, partido fácil. Fácil. Me encantó, golazo de Gómez. Me gustó mucho el partido. Vamos Paraguay. Feliz por la victoria. Fantástico Paraguay, fantástico. Sí, con optimismo. ¿El partido? Vamos a Roja, carajo. ¡Vamos a Roja, carajo! Fuerza. Este es un público sufrido. Los jugadores con garra nos dieron la felicidad que tanto nos merecíamos los paraguayos, carajo. ¡Fuerza, albirroja! Ciro Pita, crack. Vamos Paraguay, carajo. Mucho huevo pusieron. Chau, Winnie. Paraguay va a clasificar al siguiente mundial, es seguro. ¿Quién fue el mejor del partido de Paraguay? Almirón. ¡No, Paraguay! ¡Ramos Sosa esto! ¡Aguanta, Mirón! Espectacular. Así tiene que jugar toda la eliminatoria. Bien, equipo. Yo sí. Tenía fe y funcionó, la verdad. Equipo con huevos, así hay que jugar con huevos. Vamos, Paraguay. Vamos Paraguay. Grande Paraguay, grande Alfaro. No olvides la N paraguayo, grande carajo. Por fin ganamos ya. Por fin. Por fin recuperó la mística Paraguay, lo que faltaba hace tiempo. Ganamos todos los cabezazos. Fuerza Paraguay, caramba, estamos ahí otra vez. ¡Dale, Paraguay! ¡Vamos! ¡Dale, Paraguay! Juan Cáceres, papá eterno de Vinicius Junior. Se ve la mano de Alfaro. Vinicius es un muerto, Juan Cáceres le tiene su papá. ¡Campeón! Y me encantó. Sabía lo que iba a ganar Paraguay. ¡Aguante Paraguay! ¡Aguante Paraguay después de 14 años! Paraguay. El planteamiento de nuestro técnico. Se nota la mano del técnico, es un técnico clase A, por fin tenemos. Espectacular los muchachos también, se portaron. ¡Qué linda está la noche! ¡Locura! ¡Aguante la birroja! Así es el clima de fiesta, ¿verdad? Puro felicidad. La ganadía. Partido fácil, digo. No estaba para 3-0. El otro 3-0, partido fácil. Mucho agradecimiento por Alfaro, se ve la mano de Alfaro. Ya el público le tomó cariño al técnico de la selección. Y uno dijo en 5 días, mirá lo que hizo. ¿Verdad? Sí, esperemos que no le venga un juicio por paternidad a Juan Cáceres. Ah, muy bien, Tano. ¿Verdad? Justo eso tenés que meter estando yo acá. Pero no, bueno, se entiende. Futbolísticamente. Bueno, vieron. No, quien nada debe, nada teme. Jotita, ¿un material del Chiringuito? Sí, integrante del Chiringuito viendo el partido de Paraguay-Brasil. Y opinando y hablando. Viéndolos a sus ídolos. Sí. A sus ídolos, porque habrán querido ver a Vinicio, a Rodrigo, a Hendrik. Sí. ¿Verdad? A ese tridente. Y cómo reaccionaron al gol de Diego Gómez. Vamos a escuchar. Diego Gómez. Balón en la frontal del área, el remate. ¡Golazo!
Mason, el balón que se estrella en el palo y va adentro. ¡Qué golazo de Diego Gómez! Para abrir el marcador a los 19 de partido. Explota el Defensores del Chaco con el golazo de Paraguay. Con el golazo de Diego Gómez a los 19. Paraguay 1, Brasil 0. ¡Qué obra maestra! 16 años, ¿verdad? 16 años después le ganamos. 16 años después le ganamos a Brasil. Y aquí estamos mostrando imágenes de él saludándose con la familia. Todavía Benicio con eso que es muy nuestro, pidiendo la bendición en el campo, la bendición, ¿verdad? Sea mamá, sea papá, ¿verdad? O Tupanoi supe allá, Benicio. O Tupanoi supe. O Tupanoi supe. Todavía la humildad de un chico de corazón, de tierra adentro, es de San Juan, de una compañía ahí que, cerca de lo de nuestro compañero el líder Mosqueda, no recuerdo el nombre de la compañía. Suele mencionar Gianluca suele mencionar la compañía, ¿no? Pero es de San Juan Misiones. De San Juan Misiones. ¿Qué dijo después del partido este chico que va a ser jugador del Brighton, o ya es jugador del Brighton, ¿verdad? Va para el año que viene y yo no creo que juegue mucho tiempo en el Brighton. Yo creo que va a jugar unos meses y después va a ir al City o a no sé qué otro equipo. Por ahí puede ir al Real Madrid también. Tranquilo. Y puede, nomás lo dice. Tranquilo. Puede. Sí, con convicción. Yo tengo que hacer tipo Gustavo Alfaro. Motivarte en fe. Ahora todo es así, ¿eh? Estamos todos de... AMP. AMP, sí, actitud mental positiva. Dieguito Gómez. Primero que nada, muy contento. Muchas gracias. Bueno, vinimos, buscamos la victoria y por suerte se nos dio hoy. Y estoy muy contento y muy orgulloso con mis compañeros que dejaron todo hoy. Y a toda la gente que vinieron a apoyar a nosotros y le dedico esta victoria y el gol a toda mi familia, a toda la gente. ¿Cómo viviste tu gol? Hiciste un golazo, ¿es el mejor gol de tu carrera? Para mí sí. Uno de los mejores que he soñado desde chico. Meter un gol acá con mi selección, acá en Defensores. Bueno, no tengo palabras y bueno, estoy muy contento por eso. Bueno, muchas gracias, Salvador Álvarez. Justamente están escuchando, dice la programación y están viendo, es de Mburicá. Compañía Mburicá de San Juan es Diego Gómez. Muchas gracias, Salvador Álvarez. Está en sintonía y nos está escuchando justamente. A ver, que mucha gente nos escribe. Es impresionante. No, pero acá otro me dice, el líder me dice compañía Ibáñez Rojas. Compañía Ibáñez Rojas y Salvador me dice Mburicá. ¿O son uno al lado de otro? ¿Están ahí? Yo ya no, ahí ya no puedo meterme mucho, pero... Misionero. No. Misionero, ¿verdad? Misionero. De San Juan. Misionero. De Misiones. Ya está. Sí, y es paraguayo. Ya está. ¿Verdad? Pero tenés que decir San Juan Bautista de la Misiones, porque los de San Ignacio son rivales. No, pero son misioneros y son paraguayos. Estamos hablando de la Albirroja, Benicio. Bueno. No estamos hablando de Cerro Olimpia. No, San Ignacio, San Juan. Sí, porque si después no decís la calle donde vive los padres de Diego Gómez, te van a reclamar los vecinos que viven en la otra calle de atrás, que es su casa linda con la que... No, misionero. Es como dijo Salvador, Buricae, de Itá. Buricareta. Buricareta. Bueno, perfecto. Excelente. ¿Qué más dijo Gustavo Alfaro en conferencia de prensa? ¿O quién está? Vamos a... Bueno, está con nosotros la señora Petrona Morínigo, la que descubrió a Diego Gómez. Y dirán, ¿cómo? No. Ustedes, a los que siguen deporte tal, sabrán que cuando el chico apareció en Libertad, comenzó a hablarse de él, empezó la selección, la transferencia al Inter de Miami, a jugar con Messi, con Suárez, con Busquets. Hablamos con ella. Ella tenía una escuelita de fútbol ahí en San Juan o en San Ignacio. Ella nos va a recordar. Doña Petrona, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Luis Enrique la saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, señor, a usted y a la radio audiencia. Bueno, estamos mostrando ahora en televisión esa linda foto que usted nos había enviado de usted con Dieguito Gómez y la camiseta número 8 de él, del Inter de Miami. ¿Qué siente en este momento, señora? ¿Hasta dónde ya ha llegado Dieguito y toda la felicidad que nos está dando? Usted que, digamos, fue como la descubridora de Diego Gómez.
Y así mismo, él es un orgullo de nuestra escuela de fútbol, ya que salió del 24 de junio de San Juan Bautista Misiones, un club de misiones en San Juan. Él empezó a los 7 años y estamos muy orgullosos de él. Le vi crecer de esa edad y ahora dónde está y defendiendo los colores de nuestro país, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Y a mí que nos dio una alegría más. Aquí me dicen que aparte de Dieguito, usted sigue entrenando y sigue acompañando a los chicos que vienen a probar hacia Asunción. ¿Es de su misma escuela de fútbol, al Club 24 de Junio de San Juan? Así mismo es. 24 de junio es un club, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Un club de primera de la Liga Misionera, ¿verdad? Hace poco, este fin de semana nomás salió campeón de la juvenil y la primera también. El club 24 siempre participa en torneos. Copa Paraguay también ya participó el equipo. Sí, él empezó en la escuela de fútbol donde yo en esa época era su DT. Ahí tengo las fotos y eso. Su DT empezó a los 7 años con mi hijo y yo agarré cuando ser DT de ellos. Y salimos campeón el primer año que yo agarré. Las 17 se decía acá, competíamos con el equipo de Misiones. Y después iba creciendo él, le llevaba por todos lados, yo a él de refuerzo a otra escuela de fútbol también, ayudándole a otra escuela de fútbol. Después le llevé en Libertad, primero le mostré a Olimpia, también le dio Cerro Porteño, le llevé a la prueba de Cerro Porteño, le querían. Pero después vino un fútbol dream en San Juan y el doctor Chaparro era el encargado de Misiones, él organizó y le dije que yo tenía 2 chicos de 13 años muy buenos y ahí le presenté y le llevamos y vinieron los españoles de Barcelona y fueron ellos los 2 seleccionados, los 2 mis chicos de la escuela de fútbol el 24 y uno de ellos era Diego Gómez y desde ahí se quedó en Libertad ya que ellos nos ofrecieron paso. Qué bueno. ¿Seguís teniendo contacto fluido con él? ¿Siempre están en comunicaciones, doña Petrona, con Dieguito? Sí, siempre escribimos cuando viene a San Juan, me visita él, por supuesto, siempre nos escribimos. En estos días me regaló la entrada para irme, pero el domingo mi equipo salió campeón y estaba súper cansada y por ello no viajé porque tenía que trabajar también. Sí. Y tengo varios, le quiero comentar, el chico no sé, síganle un poco a Kevin Cardoso, ella está en la selección paraguaya sub-15, pero teniendo 13 años, en este momento está siendo el goleador de la formativa del Club Guaraní y de todo el equipo de la formativa. Creo que ahora está teniendo 22 goles, es el goleador de la sub-13, pero ahora le alzaron en la sub-15 de la selección paraguaya, fue citado ya ahora. Y el otro es Steven, que está en la selección paraguaya sub-13, citado siempre, se da. Es convocado. Qué bueno. El que está en la sub-15 de 13 años, que es goleador y que juega en Guaraní, ¿cómo se llama? Kevin Cardoso. Ah, Kevin Cardoso, sí, ya me hablaron de Kevin Cardoso. Sí, ya me hablaron. Bueno, doña Petrona, que siga con este trabajo de quitar figura y me siento seguro de que usted estará disfrutando de lo que estábamos viendo y crecer a Diego Gómez y que nos haya dado esta gran alegría de ganarle a Brasil después de 16 años y procurar ir a la Copa del Mundo. Decirnos la verdad, ¿de qué compañía lo que es Dieguito? Porque nos dicen de... A ver, díganos usted de qué compañía es, a ver. De Buricareta, a unos 12 kilómetros de San Juan. Ya no se discute. Buricareta, a 12 kilómetros de San Juan. Tenía razón nuestro compañero y querido director de Radio Metro de Santa Rosa Misiones. Abrazo grande, doña Petrona. A usted, dale, cuando guste. Gracias, la descubridora de Diego Gómez. Tiene otros jugadores, tiene un jugador en la sub-20 y uno de la sub-15 con 13 años, que es el delantero. De ese jugador me hablaron muy bien en Guaraní. Tiene buenos ojos entonces la señora, ¿eh? Y también para ilustrar nomás, acá José y también Silvio me dicen Buricareta y nuestro capitán es de la compañía Arasatí, los dos de San Juan Bautista. Sí, de San Juan es Gustavo Gómez también. Y no son parientes. Compañía Arasatí. Arasatí. Es Gustavo Gómez. De San Juan. Escuchen el ambiente en el gol de Diego Gómez.
Pasó volando el programa, está pasando como una luz. Van a ser 1 minuto para las 13 en la República del Paraguay. Es como si fuera que todavía no empezamos el programa. Esa sensación. ¿Cuánto tiempo tuvimos atragantado este grito? Y la gente va a empezar a acostumbrarse de vuelta porque... No digo que estuvo apática, pero había tanta tensión que los jugadores empezaron a pedir aliento. Sí, el aliento que no bajaba. Porque la gente estaba muy tensionada con el partido. Estaba muy tensionada, Brasil empujaba y esa tensión imposibilitó de que la gente le pueda inyectar un poco de energía a los jugadores. Como que quedamos paralizados, ¿verdad? Expectantes, en una situación y en una actitud de expectativa. Sí. A ver, vamos a aguantar la presión de Brasil. En eso estábamos. Sí. Y por eso la gente no se soltaba. Tengo que ir a la pausa, 13 puntualmente, ya venimos. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa, con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes, más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes, sin refuerzos desde 1.200.000 guaraníes, con acceso sobre asfalto, calles empedradas, electrificación y de posesión inmediata. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @AtlanticasaPY. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente... Siento que Paraguay es Paraguay. Hoy siento que recuperamos, no sé si una mística, pero sí recuperamos cosas que nos identifican, que definen lo que somos. Yo les dije ayer en la conferencia, no puedo garantizar de que vamos a ganar el partido. Lo que sí le puedo garantizar es que vamos a pelear cada pelota como si fuera la más importante de nuestra vida. Y a lo mejor habremos compartido momentos buenos, momentos malos, regulares. En algún momento Brasil nos doblegó, nos obligó a defender, nos obligó a jugar incómodos. Pero esa capacidad de saber sufrir es algo que también lo tuvo Paraguay y era algo que nosotros teníamos que empezar a tener. Porque yo digo que si uno aprende a sufrir, aprende a esperar. Y cuando uno aprende a esperar, sabe que cuando llega el momento, ahí es donde tiene que ser contundente. Lo importante es que el equipo se sigue sacrificando, que se sobrepone a las adversidades, a las ausencias. Porque yo digo que cuando una camiseta es fuerte y cuando un grupo es fuerte, no importan los nombres propios. Después será una cuestión de, si se quiere, de estrategias.
Bueno, son las 13:05, todavía la alegría por la victoria del equipo paraguayo, por ese triunfo tan importante para completar 4 puntos de 6 en este combo que nos ubica de nuevo en fase de clasificación, en ese rango de pelear un lugar para la próxima Copa del Mundo y por sobre todas las cosas recuperar la confianza, la credibilidad en nuestra selección y esa respuesta de la gente que es testimonio simplemente de lo que nos ha dado este grupo, con un gran mérito de Alfaro, tremendo mérito del entrenador, y reitero y repito esto, no solamente para los televidentes, para los que están escuchando la radio, por sobre todas las cosas, porque el que escucha la radio no puede ver las imágenes que mostramos, de cómo toda la banca de jugadores, de los suplentes van y se lanzan sobre Alfaro. Eso transmite un mensaje de los jugadores para el entrenador. Es como decirles, repito, gracias, profe, creemos en vos, confiamos en vos. Está Miguel Figueiredo, vicepresidente de APF. Miguel, ¿cómo estás? Un gusto, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Enrique, un placer saludarte a vos, a todos tus compañeros, a la audiencia. Feliz, la verdad que contento, por fin se dio. Y bueno, como decíamos ayer, todavía no se logró nada, hay que seguir trabajando. Exacto, aquí estoy con Jotita, con el Tano y con el profe Benicio. Y justamente hay una imagen que se viralizó ahí justo cuando Alfaro en el pasillo con Damián, creo que y con Enciso, vamos a ir a la Copa del Mundo así, y vos estabas ahí, qué sensación, qué momento, vos que ya tenés experiencia de vestuario ahí, sentiste anoche, Miguel. Sí, la verdad que era muy emocionante, fue muy emocionante ver sobre todo a los jugadores la entrega que mostraron, la entrega que pusieron para tener este resultado, para estar otra vez de vuelta en la pelea, como se dice. Y yo no tengo ninguna duda que si el esfuerzo sigue siendo el mismo y la entrega sigue siendo la misma, ese objetivo va a estar cerca o podemos llegar. Así que nada, contento. Si hablábamos justamente con el profe que si esta actitud sigue, estamos mucho más cerca del objetivo que en otra ocasión donde estuvimos, ¿verdad? ¿Y sentiste esa confianza con la presencia de ese público que estuvo en el Defensores? ¿Cómo un resultado que el del Centenario pudo cambiar toda la atmósfera, Miguel? Sí, eso fue emocionante. Realmente ver el estadio lleno, todos vestidos de albirroja, confiando en la selección, hasta por momentos gritando y festejando ole, ole con la selección de Brasil. Realmente es increíble. Creo que hay una reconciliación de la selección con su pueblo, con la hinchada, con los hinchas. Realmente gratificante. Ya se merecían estos muchachos, lo de la selección, ya se merecían una alegría, ya se merecían que se le dé una buena. Y bueno, yo creo que nuestro técnico es muy preparado, sabe llegar, le tiene contento a todos los jugadores, es muy meticuloso, detallista, y yo no tengo duda de que ya está encima hoy, ya está encima de todos los jugadores de vuelta y va a preparar esos partidos que se vienen, que van a ser inclusive más importantes que estos. Así que a no perder esa concentración y esa entrega que se demostró en estos días. Don Miguel, lo saluda Jotita, ¿cómo está? Hola Jotita, querido, ¿cómo estás? Bien, don Miguel, un fuerte abrazo. Hablamos tanto de esta transmisión de confianza de Alfaro para con los jugadores, que la verdad ha inyectado algo diferente, que es lo que nos están mostrando los jugadores, pero aparte de eso, lo táctico, porque no solamente ha sido emocional, sino que uno también ha observado a una selección paraguaya con mucho orden, y eso se consigue con el trabajo, con el tema del conocimiento táctico, no solamente con lo motivacional. Así mismo, no termina en lo motivacional nomás, ¿verdad? Eso es un condimento nomás. Lo táctico es hasta más importante, te diré, pero él le brinda, justamente hablando con los jugadores, nos decían que el profe les brinda muchísima información que antes no tenían, ¿verdad? Es lo que escuché. Y bueno, esa información ellos la saben capitalizar y también les sabe dar esa información, porque no es que los atosía con miles de indicaciones, ¿verdad? Le dan tres indicaciones, las más importantes, y bueno, con esa información que le da,
para ellos les llega y lo saben llevar a la práctica, lo saben llevar al campo y lo sorprendente es que tan rápido, porque no hay tiempo de trabajo, que lo rápido que agarraron esas indicaciones y bueno, la verdad que es bastante completo, el cuerpo técnico del profe es bastante completo, muy meticuloso, trabajan en todos los órdenes y es lo que necesitábamos, ¿verdad? Es lo que necesitábamos y tenemos mucha esperanza en lo que nos puede llegar a dar. ¿Superó un poco la expectativa la cosecha de puntos en este combo teniendo en cuenta los rivales, don Miguel? La verdad que sí, al serte sincero sí. Creo que hasta el más optimista en estas circunstancias lo daba en la situación en la que estábamos, por ahí rescatando 2 puntos, una cosa así, pues son las selecciones hoy por hoy de las más importantes que tenemos dentro del continente. Y bueno, la verdad que ya después de la presentación contra Uruguay ya veíamos que se podía más y gracias a Dios se pudo, ¿verdad? Un gusto saludarte, felicidades. Gracias, profe, igualmente. Como parte de este proyecto hermoso que comenzó con Gustavo Alfaro. A ojos vistas, con los resultados obtenidos, una sola inquietud de mi parte para ti y espero esa respuesta. Digo, por fin se tocó el timbre justo en materia de técnico. Sí, yo creo que sí. Cuando analizamos el departamento de selección después del fracaso de la Copa América, manifestamos más o menos lo que necesitamos, ¿verdad? Que es mantener el arco en cero, tener una defensa sólida, fuerte, luego un medio campo también solidario, fuerte y raspador, ¿cómo se dice? Raspador, que sientan. Y luego arriba algo nos iba a quedar, ¿verdad? 2 o 3 jugadas vamos a tener para definir y tenemos que definir. Pero lo importante era en ese momento el arco en cero, porque nos metían un gol y ya no nos recuperábamos, era una catástrofe, prácticamente nos veníamos abajo. Y bueno, eso es lo que buscábamos, más sumado al perfil que también ya queríamos, que era un seleccionador, que era una experiencia, que se anima a agarrar este tipo de selecciones, motivador. Creo que todas las pautas a Gustavo Alfaro, ¿verdad? Y bueno, se buscó la forma de llegar y gracias a Dios se dio y creo que hoy por hoy por lo menos encontramos el camino adecuado para llegar al objetivo. No, totalmente. Repito, en base a lo que decían los compañeros, por los rivales que tuvimos en este combo, estos 4 puntos son fantásticos en la matemática, en los números para la tabla y para esa inyección de confianza y de seguridad de nuestra selección. Miguel, una vez más, felicidades, estamos muy contentos. Nosotros los comunicadores también sentimos lo del hincha común. Anoche Jotita explotó como un paraguayo, no como un comentarista paraguayo, como un hincha paraguayo, casi rompió toda la cabina. Lo escuché. ¿Escuchaste? Sí, lo escuché. Casi rompió toda la cabina y Benicio me dio un susto. Pero Benicio quedó duro y pensé que te fuiste, Benicio, 15 segundos y después volviste. Realmente felices. Gracias, presidente. Muy amable, Miguel. Gracias a usted. Abrazo grande. Miguel Figueiredo, uno de los vicepresidentes de la Asociación Paraguaya de Fútbol y dentro del departamento de selección, un dirigente con mucha experiencia de vestuario. Y bueno, mira, ya no puedo más contar. Escuchó todo el mundo, escuchó el festejo alocado. ¿En el gol fue eso? En el gol, Jotita. ¿Vos ni te diste cuenta? Vos ni cuenta te diste no, de la Gran 7. ¿Querés que te grafique? Pero fíjate cómo... No, pero fíjate, le preguntamos al presidente, a Miguel, el vicepresidente de APF, le quería contar la anécdota, ¿verdad? Porque para no dejar pasar, porque ya pasa el tiempo. No, y escuché, dijo. Hoy yo le conté a Gemavi en Marcando Pauta. Y vos también te quedaste duro ahí con un momento. Yo te miré. Lo que pasa es que a mí me asustó cuando él parecía que iba a romper todo el brinde, llevar todo el equipo que está por detrás. Suerte que estaba líder ahí. Entonces yo hago un movimiento y como relatando, medio que me desconcentro en la figura y te veo a vos duro ahí como una estatua. Solo ve eso que cuando ven en Florida la Valle, eso que hacen, era todo blanco y se quedan ahí, que parecen una estatua. Los mismos, ¿verdad? O te vas allá por Camboriú en la peatonal. ¿Más parecido a una momia? No, eso yo no dije. No, pero digo que yo no dije eso no dije. No, yo no dije. El mimo se mueve.
No, el que estaba duro. Con gesto el Estaba mismo duro, se sí, mueve. pero Una hay- momia está ahí petrificada, No, pero segura. el mismo también Él se queda. tiene un momento así como que se queda Sí, ahí. claro. Y yo pensé No seas malo, que te Jorge. fuiste y después volviste. Y no podía cortar. Si te ibas, me iba a doler porque yo no iba a cortar el gol. Te cuento. Sí. No, tranquilo. Sagrado. Eso es un momento sagrado. No, Sublime. anunciábamos cuando termina el partido. O sea, No, Benicio, pero hay otra cosa. Depende de qué momia. Claro. El de Titanes en el ring se movía. Sí, cierto. Contemporáneo a la momia puede ser. Aprende. No, yo no dije eso. Mira alta, ¿no? la momia negra, entonces. Lo que vos querés decir que era contemporáneo de la momia, Claro, Benicio. claro. Tutankamón. Estamos felices, disculpen las gotas de humor que tenemos. Vamos a ir a una breve pausa con Robert Jiménez. A la vuelta le vamos a dar una pinceladita a los partidos de hoy sin que se enojen. Juega Cerro Porteño ante Deportivo Tinidense en la Nueva Olla. Juega el vigente campeón Libertad ante Sudamérica, ¿Tano? En Villaliza. En Villaliza. Sol va a ser visitante en su cancha. No. ¿Va a ser local, Sol? Sí. Sol recibe a Libertad. Ah, Sol recibe a Libertad, no, porque si era Libertad local, Sol jugaba de visitante en su cancha. También. Sí, pero- La dura de Benicio Martínez. Terminó el partido en el Defensores. Terminó el comentario de Jotita. Terminó el comentario de él, el suyo. Cuidado con el truco, ¿eh? Y ¿saben qué? ¿Saben qué hizo? Como fuimos invitados a la cabina del presidente de la media cadena de comunicación, él se fue exclusivamente para pedir permiso. Rompió todo código de vestuario, se fue a pedir permiso en pleno festejo. Aprovechó la algarabía. Y le pidió, hay documentos. Que, Ojo, es que si hay foto, hay video. que- A ver, acá está el documento y vamos ya a la pausa. Ahí está vos, mira. Sí. ¿Y qué tenés en tu mano, Benicio? ¿Qué tenés en la mano, Benicio? Gentilmente me ofreció una botellita de cerveza Richard, pero le dije que yo no tomaba. Y pero el que está a tu lado es el presidente de la media cadena. Sí, me presionó, pero igual, hermano, aguanté para la ancha, hermano. Le dije, ¿Y para no, qué le presidente. pediste permiso? Así anda vos. No. No respetar los Y estamentos. acá estoy yo, firme como rulo de estatua. Profe. Tranquilo, presidente. Ya venimos. ¿Fue o no penal? ¿Fue o no para roja? En cada encuentro hay muchas dudas. En la que sí estamos seguros es sobre el sabor que el Paraguay prefiere. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Viaja con la app más segura del país. Viaja con Moop usando el código Viajando Juntos y obtiene un 50% de descuento en tu próximo viaje. ¿Qué esperás para moverte con seguridad y comodidad a tu próximo destino? Moop, Viajando Juntos. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Pita, resta la defensa. Peligro de gol. Está Gómez, le va a pegar Dieguito. Pegale, Diego le pegó. ¡Golazo, golazo, golazo!
marcador ahora. Albirroja querida, Paraguay para todo el mundo. Paraguay 1, Brasil 0. El golazo del albirroja en la palabra de Jotita Bernabé. Cuando parecía que esa pelota perdida por Enciso iba a diluir el avance albirrojo, la tomó Alderete, rápidamente clarificó la jugada por izquierda para la protección de Junior Alonso. Centro desde el sector izquierdo, mal despeje del zaguero central Gabriel. Pelota al borde del área para que la tome Diego. No le quedó bien perfilada para su pierna derecha, más perfilada para zurda. No es problema para Gómez. Le pegó con el exterior del botín derecho. Un misil dirigido al palo derecho de Alisson por golazo de Diego Gómez. Paraguay se pone en ventaja en el partido, ganando 1-0 Brasil. El gol paraguayo, profe. La varita mágica de quién, de Diego Gómez, para un gol de antología en el momento cumbre del partido. Cuando todo parecía que Brasil estaba cerca de la apertura manejando el partido, aparece Paraguay a través de Diego Gómez en la puntada final. La pelota que visa al poste derecho para establecer, señores, la apertura a favor de Paraguay. El gol de tu selección, mi selección, se produjo, Robert. A los 19 minutos de esta primera etapa. Golazo paraguayo, Gustavito. Extrema belleza total en ese disparo que hace estallar el defensor. Gesto técnico, Dani. Para que se siga escuchando el grito de la selección paraguaya, Luis Enrique. Señoras y señores, gana Paraguay, gana la albirroja. ¡Qué golazo, Gianluca! Y es el primer gol en lo que va de esta presente eliminatoria para Diego Gómez en su cuarto partido en la competencia. 12º de Paraguay ante Brasil en eliminatorias. Bueno, 13:23, vamos a seguir hablando de la selección paraguaya, del combo que se viene para el mes de octubre, del partido en Quito, del partido con Venezuela en el Defensores. Estamos a un mes de los dos próximos partidos, obviamente, así que vamos a seguir acompañando la actividad. Estamos muy felices, hemos sumado puntos importantes, pero como dice nuestro entrenador, todavía no hemos ganado nada, pero nos pone en carrera. Eso es lo que nosotros casi ni en carrera estábamos, y hoy nos posiciona esta gran victoria de anoche frente a la selección de Brasil, más el empate conseguido en Montevideo ante Uruguay en el Estadio Centenario. Bueno, y continúa el campeonato. Cerro recibe a Sportivo Tinidense. En la nueva olla. En la nueva olla. 20 horas. Así mismo es. Arbitraje David Ojeda. Ulises Meneles va a estar en el bar. ¿Quién comenta hoy Cerro Porteño Tinidense? ¿Estás vos, Jotita, o Benicio? Lo obvio no se pregunta. Bueno, va a estar Jotita Bernabé, entonces viene el partido Cerro Porteño Tinidense. A propósito, rápidamente, Ernesto, ¿cómo te va? Breve y conciso. La pelota. Buenas tardes. Vos le haces el jueguito también. No. Le haces el jueguito, Luis Enrique. O sea que definitivamente, aún en este día tan grato para nosotros los paraguayos, aún en este día tan especial para nosotros, le haces el jueguito, le haces el jueguito. No, ahora mañana yo te iba a preguntar. Dejar de la pelota picando. Claro, Tomás, tipo definí. Diego Gómez, definí. Mañana te iba a preguntar a ver si quién va a estar trabajando mañana a la noche, porque me hacen quedar. Pues, ayer estaba a punto el señor Norma de reclamarme acá. Mañana de tarde. Mañana a la noche. Mañana a la tarde pregunta. No, pero hoy pues 11 de septiembre, tu partido vos estás de fiesta hoy, vos sos colorado. También me dijo anoche eso. ¿Te dijo? Sí. Pero tranquilo, tranquilo. No tenés ningún problema en cambiar de voz. No tiene ningún problema. No tenés ningún problema. Ernesto, te escuchamos, Ernesto. Dale, Ernesto. ¿Qué tal, Luis Enrique? Un saludo para todos allí. Para mencionar, lógicamente cuesta un poco hoy sacar el chip de la selección paraguaya, pero bueno, hoy juega Cerro Porteño. Y así como están las cosas, con retornos importantes, está en el equipo titular Francisco Chico Acosta, va a estar esperando su oportunidad en la banca suplente Cecilio Domínguez. El probable onceno, antes de mencionar también los convocados, por supuesto, del técnico Manolo Jiménez. Jean Fernández en el arco, la zona defensiva Alan Benítez, Javier Báez, Rodrigo Melgarejo y el chico Diego León. En el medio sector Juan Manuel Iturbe, Robert Piri Mota, Rafael Carrascal y Derry Rodríguez. En ofensiva, Fernando El Queso Fernández junto a Chico Acosta, el probable onceno de Cerro para recibir hoy al Sportivo Trinidad en la olla, Luis Enrique. ¿Y otros convocados? Y cómo no, para mencionar los convocados también 25 jugadores llevó Manolo Jiménez.
Alexis Martín, el otro arquero que también está, Eduardo Brock, Jorge Morel, la presencia después de un tiempo importante de Cecilio Domínguez, Lucas Quintana, el zaguero central juvenil, Gabriel Aguayo, Diego Churín, también Antonino Martínez, otro de los arqueros, Alexis Fariña, Ariel Ávaros, Alan Núñez, Víctor Cabaña, Ronaldo de Jesús, Luis Olmedo, son los 25 jugadores a disposición de Manolo Jiménez para el juego de hoy, 20 horas en la nueva olla entre Cerro Porteño y Trinidense. Perfecto, Ernesto, ¿algo más de Cerro? Nelson, un dato importante, hoy se estará justamente recibiendo provisiones en la nueva olla Luis Enrique, esto trabajo en conjunto de Cerro Porteño y Trinidense, agua mineral, isotónicos, alimentos no perecederos, colirios, ibuprofenos y caramelos, esto para ayudar por supuesto a los bomberos y guardaparques que están también trabajando constantemente en la zona del Chaco, tratando también de apagar un poquito de esos incendios. Así que buen gesto por parte de Cerro y de Trinidense para toda la gente que quiera donar también estos que acabamos de mencionar aquí en Deporte Total, Luis Enrique. Nos vemos esta noche, Ernesto, en la nueva olla. Allí estaremos, abrazo para todos. Como siempre, como siempre. Vamos ahora hasta el campamento del campeón paraguayo, Libertad. Roberto Ayú, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Enrique, y a todos los presentes en la mesa? Bueno, el campeón hoy se enfrenta a Sudamérica, esta vez ya de visitante. Y está casi confirmado el equipo, que sería con Martín Silva, Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Jiménez, Matías Espinosa, Ernesto Caballero, Hugo Martínez, Rubén Lescano, Marcelo Fernández, Óscar Cardoso y Rodrigo Villalba. Bueno, a ver, ¿cuántos cambios hace Garnero ahí? A ver, del último partido. Y del último partido solamente repiten Rubén Lescano y Matías Espinosa, porque ese fue el partido del sábado pasado de Copa Paraguay. De Copa Paraguay, sí, de Copa Paraguay. Bueno, mira vos, mueve su equipo Garnero. Bueno, tiene mucho plantel también el técnico de Libertad. Bueno, ese es el equipo. ¿Y quiénes más están convocados? Te digo, Rodrigo Morínigo está también, está Miguel Jaquet, está Cristian Riveros, Alexis Fretes, Ángel Cardoso Lucena, Alejandro Silva, William Mendieta, Bautista Merlini, Matías Chabús, Iván Franco, Gustavo Aguilar y Roque Santa Cruz. Perfecto. ¿Algo más de Libertad? Ahora está viendo el tema de cambiar su localía. Si bien no va a ser todavía contra Cerro, posiblemente ya para la siguiente rueda juegue de local en Villalles. En cancha 12 de junio. Así mismo. Sí, hay una buena relación ahí entre Bachi Núñez, que es el presidente del Congreso, y Horacio Carti, una estrecha amistad, así que no va a tener inconvenientes si es que le satisface a Garnero cómo está el campo de juego y el estadio en sí, ¿verdad? Lo del sábado también hay que ver todavía. Todavía no hubo respuesta de parte de APF a Libertad para ver si se cambia el partido de Cerro Libertad al Defensor del Chaco. ¿En principio? En principio está programado para Luis Alfonso Gianni, pero por temas de seguridad Libertad quería trasladar al Defensor del Chaco. Perfecto, perfecto. Muy linda la foto que envió a producción para cuando no está en estudio, ¿eh? ¿Recuperó su reloj después del papelón? Sí, está todo recuperado. Digo, el rebalón, perdón, me equivoqué. Está todo recuperado. Perfecto. No pasó a mayores. Chao, Roberto, gracias. No, Te estamos escuchando más tarde. Bueno, y tenemos que hablar del punteo del campeonato también. Aunque no juega hoy. Olimpia juega mañana. Mañana juega Olimpia. Más vale. Ya se despertó Gustavito Gavilán. Gustavito, ¿cómo te va? Buenas tardes, Luis Enrique. El saludo cordial a toda la audiencia. Espera. Buenas tardes, Gustavito. Buenas tardes, Luis Enrique. El saludo cordial a toda la audiencia. No, una vez nomás saludado, vas a romper peor de te va a estar. Bueno. No, pero fue inexplicable. La verdad, pasaron noches memorables y creo que ayer volvimos a recordar viejas épocas. Totalmente, Gustavito, totalmente. Estamos tan bien de buena vibra que es simplemente una broma. A ver, Olimpia para mañana, ¿qué tiene Martín Palermo? Te adelanto rápidamente. El domingo, Olimpia va a jugar en el Defensor del Chaco. Pero ya adelantamos eso la vez pasada. Sí, pero viste que hubo una duda con respecto porque se tuvo también en cuenta este tema de la humareda. Hay una recomendación de no jugar en área metropolitana, pero hay un cambio de temperatura que se está previendo, entonces Olimpia va a utilizar el Defensor del Chaco como localía frente al Sportivo Luqueño para tener esa situación en cuenta. Olimpia Luqueño el domingo en el Defensores. Sí, previamente a lo que va a ser mañana en el Estadio Arsenio Erico, donde Olimpia va a tener modificaciones, la presencia de Carlos Paraguarí Espínola
como lateral derecho y la presencia de Erlis González en zona ofensiva van a ser las dos modificaciones que va a realizar Martín Palermo. Eso hace que Eric López esté para arrancar titular de esta manera. Olimpia saldría con Gastón Olveira en el arco, Carlos Paraguarí Espínola como lateral derecho, los centrales Manuel Capazo, Junior Barreto y por el sector izquierdo Facundo Zavala, Rodney Redes, Ale Franco con Richard Ortiz y por el sector izquierdo Eric López. En ofensiva, Derlis González y Lucas Prato sería el equipo que presente mañana Martín Palermo, Luis Enrique. Bueno, ¿algo más? Nada más, esperar entonces el encuentro de esta noche. Ya está concentrado el plantel aguardando esa lista de convocados que va a presentar Martín Palermo. Gracias, Gustavito. Con esta confirmación también hay que dar por hecho de que Libertad Cerro se va a jugar en el Defensores. Sí, claro, si se juega Olimpia Luqueño, que ya lo adelanta Gustavito, que es oficial, se debería jugar Cerro Porteño Libertad sin ningún inconveniente en Defensores. Siendo local, Libertad. Siendo local, Libertad. Breve pausa con Rory. A la vuelta ya lo tendremos aquí al pendejo, a Carlos Matías Falcón, nuestro compañero, que al estilo Benicio también, por fin trabajó de noche. Ya venimos. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo Parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Vamos a más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Este domingo el pozo millonario es de 2.310 millones en la lotería Megaloto. Además, la Mega Chance sale o sale con 50 millones. Por 10.000 y participás por el Megapozo y por 5.000 y más podés volverte millonario. No te pierdas esta oportunidad, elegí ya tus 6 números de la suerte y regístrate gratis en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y los VG de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Bueno, un saludo para nuestro compatriota Albino Arias, residente en Nueva York hace mucho tiempo, un colega nuestro, tiene un medio de comunicación ahí online para la colectividad paraguaya, y dice: ustedes con su relato nos emocionaron y lo vivimos con una gran alegría. Saludos Luis Enrique, Benicio, Cotita y a todos los componentes de Deporte Total. Señor Defensor del Chaco, confirmado. Está confirmado. Libertad Cerro en el Defensor del Chaco. Perdón, corté acá la lectura de esto. Libertad Cerro Porteño, confirmado también para el Defensor del Chaco. Y bueno, un envío de saludos. Dice: gracias a ustedes volvimos también a disfrutar de la gran victoria y creer en nuestra selección. Audiencia absoluta y total en Nueva York. Gracias, Albino Arias, que nos envía este mensaje. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo te va? Bien, Luis Enrique. Hola, profesor Benicio Martínez, Tano, Cotita. Bien, bien, bien. ¿Cómo te fue, pendejo, trabajando de noche? Fue una buena experiencia. Le copié al profe, de vez en cuando, así como el aguacero. Pero ayer el profe, al fin. ¿Al fin? No que al fin trabajó, no. ¿Y al fin? Le pegó. Al fin le pegó el profe. ¿En qué? Ya se quitó la mufa, Benicio Martínez.
Porque él dijo que... ¿Tenemos el material? ¿Él dijo que ganaba Paraguay? Ahí los compañeros de Digitalia... Vamos a ver, preparado. Vamos a ver. Se viene el partido Paraguay-Brasil. Comentario previo a este gran partido. Comentario previo de Juan Eduardo Jotita Bernabé y el profe Benicio Martínez en la radio paraguaya de los mundiales. Comentario previo presentado por... Para cada dolor hay un quitadol, así que no te olvides, ello puso el quitadol es de Lasca. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Con 5 medias hicimos la pelota y aquella misma siesta perdimos por un gol. Señoras y señores, déjenme decirles y créanme, anoche tuve un sueño y soñé que esta selección brasileña de fútbol no era nada ante Paraguay, ante la querida albirroja. Anoche tuve un sueño y me vino en la memoria lo que figuran las Sagradas Escrituras, cuando el gigante Goliat se derrumbó a los pies de David. Y hoy soñé que eso iba a ocurrir con la selección brasileña esta noche en el Defensor del Chaco. Un gigante mundial como Brasil derrumbándose ante los pies de la querida albirroja. Anoche tuve un sueño en que los componentes de esta selección nacional... Perfecto, excelente. ¿Está suspendida la CM? Qué grande el profe. ¿Está suspendida o está premiada? ¿Qué le regalaste? No, grata sorpresa. Gracias a los muchachos. No, a la compañera. A la compañera, sí. A la compañera Marina Portillo, es la que es nuestra CM. Ella levantó esto. Yo te felicito, Benicio. Yo esa parte salí justo al sanitario. Sí. Cuando te tocó a vos el turno de hacer tu comentario previo. Claro, pues tenías que prepararte para el relato. Mira vos. Pero esto no anula la... No anula. La mufa. Sí, No, claro que sí. No, esta es una expresión de deseo. Una expresión de deseo. Un verso Pero el país normal. escuchó, Benicio. El país escuchó. Pero vos no diste un pronóstico. Vos dijiste Anoche un sueño. tuve un sueño. Un sueño. Fue un sueño. A reconocer, No anula la mufa. Y ¿Qué puede ser, Lo Vinicio? mejor que hiciste vos fue no pronosticar. Quédate nomás en eso. Es cierto, Benicio. Eso es cierto. Esa fue la mejor. A ver, escuchemos a la gente porque hoy vamos a ir con los minutos finales del partido. 0986780-780, escuchamos. Saludos 780, excelente el programa, muy emocionado por la victoria de ayer. Quiero acotar nomás algo muy importante y que debe volverse un estandarte del programa. El profeta que tuviera un sueño cuente el sueño. Y ayer el profe Benicio se recibió. El profe en su comentario previo al partido dijo lo que soñó y dijo que era. El profe ahora es profeta. Nos completamos. Seguimos. Audio. Muchachos, buenas tardes. Les saludo desde Colombia, Pablo Santos. Feliz por ganar a Brasil, que Paraguay siga adelante y un buen programa. Les deseo lo mejor del día, que tengan un feliz día. Un abrazo. Gracias. Igual. ¿Otro audio? Buenas tardes, 780. Buenas tardes, Deporte Total. Profe, si es que el sueño va a ser así, sigue soñando todavía. Felicitaciones, profe. Me devolviste la alegría con la albirroja. Siga soñando, profe. Ojalá sueñe que haga más partidos. Yo realmente Va a seguir durmiendo para poder soñar. Por favor, Porque Cotita, vamos a escuchar a los oyentes, Cotita. Con su ritmo laboral, nosotros lo que dormimos. Yo realmente le quiero felicitar al pendejo. Ayer nomás, pendejo, estuviste en la cancha. Le pusiste en tu bolsillo a Vinicio y está escuchando la de los oyentes. Ese otro orejón no fui yo. Qué grande, Juan Cáceres. Te felicito. Felicitante. Parece que es de laterales izquierdo ese.
Otro. Buenas tardes, la mejor mesa deportiva del país. Soy Mauricio de San Lorenzo. Estoy feliz de la vida. Hoy todos los paraguayos amanecimos súper contentos. Estoy pero radiante de felicidad. Hoy todos los problemas que normalmente tenemos para los paraguayos se quedó a segundo plano. Hoy la albirroja, nuestra querida albirroja, ganó ayer a Brasil, algo histórico. Entonces eso nos da una felicidad increíble. Le felicito a los muchachos, le felicito al técnico, le felicito a los dirigentes de Acción Paraguaya Fútbol y le felicito también a ustedes, los periodistas, que dieron ayer una previa fantástica, una narración fantástica, unos comentarios fantásticos de Jotita y de Benicio Martínez y, en fin, una noche redonda. Realmente tuvimos una noche fantástica. Les sigo escuchando, fantástico el programa como siempre. Claudio. Desde Naucalpan de Juárez, México, siempre en sintonía, qué felicidad enorme. Solamente una cosita, ojalá que todo esto, lo positivo, que todo lo bueno, baje positivamente también para las ramas de abajo. Estoy hablando de nuestro campeonato. ¿Qué puta será? Hay que levantar el nivel futbolístico de nuestro campeonato. Que tomen ejemplo Cerro, Olimpia y todo el mundo, cómo se tiene que jugar al fútbol y déjense de joder. Hola ídolos, espectacular el programa, emocionante el programa, todos estamos felices y este triunfo va dedicado al pueblo paraguayo, será espectacular y también a todo aquellos chupetín de hígado partida negativo que envía mensajes negativos, le dedicamos a ellos también esta victoria. Y lo lindo es que todos estamos felices, será. Todos estamos felices, todos ganan. Ayer dije justamente que con esta cuestión de la levantada de la selección gana el chiclero, el kiosquero, todos los butecos, las carnicerías, los supermercados, los que venden camisetas, todo el mundo, los que venden combustible, todos ganan. Y eso es lo lindo, o sea, eso es lo lindo. Mueve alegría, mueve plata, mueve todo, todos felices. Y hoy y para las próximas, el triple va a mover todo, va a mover la economía, todo, para el próximo combo. Luis Enrique, ¿qué equipo tenés? Legalmente, Deporte Total tiene el mejor equipo de deportes. Felicitaciones, Luis Enrique. Gracias. Pero hoy quiero tirar una manchita. ¿Cómo vio después de la victoria de Paraguay? Va a volver ya al toque del fútbol casero. Qué bárbaro será. Y es justamente por el compromiso de la selección que se acelera la continuidad del campeonato. No deja de tener razón, pero es que el terreno te obliga a seguir. No, hay caso. Están los que se quejaron porque se paró y ahora porque vuelve rápidamente tampoco. Sí, pero la alegría, ellos quieren seguir disfrutando, pero ya vuelve. Sí, igual hay que disfrutar. Vamos a disfrutar hasta el 10 de octubre, vamos a disfrutar de esto. Sí, señor. No influye en nada eso, en especial en el profe Audio. Hola, buenas tardes. Acá de Ciudad del Este, Nelson Vila te saluda. Nelson Vila. Hola, profe, espectacular, profesor. Gracias, Paraguay, no trabajé hoy. Está descansando. Gracias. Gracias, saludos a la gente de Ciudad del Este. Robert Jiménez, breve pausa y ya volvemos. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Para más info, comunicate al 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Bueno, Colombia venció a Argentina por 2-1. Colombia le ganó a Argentina, Bolivia derrotó a Chile por 2-1. Venezuela, Ecuador, Uruguay 0-0.
Victoria de Paraguay 1-0 ante Brasil. Y me queda un partido que falta. La victoria de Ecuador sobre Perú por 1-0. ¿Verdad? En cuanto... La inversa ahora. Antes nosotros nos dábamos el resultado y se daban los otros resultados. Ahora nosotros dimos el resultado y no. Sí, señor. Y no se dio lo otro. Pero a ver. Estamos ahí. Tarde, Radio 1 de Marzo, la mesa deportiva encabezada por Luis Enrique Pérez, Botita, Benicio Martínez, el profe y Tano. Pendejo, ayer les dije que íbamos a reventar y reventamos. Señor. De la mano de Diego Gómez le dimos con toda la paisera. Ñañen Bizos ese corazón. No, no, así era. Pero qué llorón que este Vinicio, ¿de verdad? Se fue y se ligó una amarilla por llorón. Se fue. Yo le perdonó. Antes le tenía que dar si le dio la espalda al árbitro. Es un gran jugador, no discutimos, ¿verdad? Pero le borró ayer Juan Cáceres. Juan José le borró a Vinicio ayer. Y no es porque sea un fanático por nuestro jugador. Literalmente le borró del trámite del partido. Una vez que se escapó Vinicio, creó una sensación de una jugada, ¿verdad? Pues después le controló demasiado bien. Es un llorón nomás. Y un regate ganado nomás tuvo Vinicio. Sí, señor. Y cómo, una de las virtudes que mostró también en Cáceres anoche, cómo cierra. Y cómo cierra oficio, la espalda del central. Audio. Buenas tardes, Deporte Total. Excelente programa. El técnico Alfaro para bien el equipo, los zagueros centrales, al medio campo, a la delantera. Impresionante cómo lee los partidos de técnico. Ojalá siga así. Felicitaciones. Vamos ahora a un mensaje. Saludos desde Miami. Excelente programa. Ayer echamos lágrimas escuchando la transmisión. Todos los compatriotas. Joel Barrios deja su mensaje. Saludos a Joel en Miami. Otro audio ahora. Hola, ¿qué tal muchachos? Soy Diego de Capiatá. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecí hoy? De mil maravillas. Yo me identifico contigo, Luis Enrique. Qué puta, siempre creí en la selección, por más que iba a ir Laporte, siempre creí. Y mira, llegamos a este objetivo y está, alegría total, vamos Paraguay. Impresionante Paraguay anoche, muy feliz por la albirroja. Una pregunta, profe, el Dibu que le golpeó la cámara en el partido de ayer, ¿será sancionado, entiendo, por la FIFA? Claro, agresión. Claro, sí, merece. Va a haber sanción así como están las cosas. Eso te denota y te da la pauta de que gran jugador, pero discreto deportista, por no decir otra cosa. Audio. Señores, hay algo que no nombraron ustedes y es muy importante. Yo solo quiero decir, gracias Garnero. Sí, gracias Garnero por haber hecho un desastre en la Copa América y así darle el camino correcto, mostrarle a los dirigentes y traer un técnico de verdad. Porque si Paraguay le iba más o menos bien en la Copa América, íbamos a seguir con Garnero. Entonces, gracias Garnero por el mamarracho de Copa América que nos hiciste hacer pasar vergüenza a los paraguayos, pero gracias a ti, hoy estamos mejor. 0986-780-780, escuchamos. Buenas tardes, muchachos. Todos estamos felices. Felicitaciones por el gran trabajo que realizaron cada uno de ustedes el día de ayer. Y cada vez valoro mucho más el trabajo de los comentaristas después de escucharle a este señor comentarista de la transmisión televisiva de ayer. Ñande, ya, o sea, cada disparate y a la tipo será. Pero estoy criticando el trabajo, no a la persona, como ustedes me enseñaron a decir, señores. Otro mensaje dice, excelente el programa, el partido ni qué decir, pero por favor la organización es una vergüenza, dice. Lo de los números de las plateas y eso. Bueno. Algo que se está implementando recién acá. Nos vamos con los mejores momentos del partido de ayer, la parte culminante, el momento más emotivo. Hoy estaremos con Juan Eduardo Jotita Bernabé, con Ernesto Jiménez para el partido y con Alaila Salabria, partido Cerro Porteño Trinidense. Antes estarán el Tano, ¿con quién relata? Con Johnny. Con Johnny Ceballos y el Tano Virgili y Roberto Ayub, partido en Villaliza. Ya vamos a ir a los momentos culminantes de la
jornada anoche en el Defensores del Chaco. 10 segundos para algo más, Jotita, que quiera destacar en esta jornada tan feliz. A prepararnos desde ya para el combo de octubre. ¿Tano? Sí, quiero que llegue ya el 10 de octubre. ¿Profe? Que se repita la historia de anoche. ¿Y vos, Mati? A validar la victoria ante Brasil en octubre. Nos vamos con la felicidad que todavía la vamos a disfrutar. Gracias a tu selección, mi selección, nuestra querida Albirroja. Buenas tardes. El centro fuerte para Pita, resta la defensa. Peligro de gol. Está Gómez, le va a pegar Dieguito. Pegale, Diego, le pegó. ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Gol! Paraguayo, paraguayo. Dieguito, carajo. Dieguito Gómez, qué golazo. La jugada paraguaya. Alonso con el centro. Debió Pita. Recuperó Diego Gómez. El gesto técnico y el misionero de Misiones para Paraguay y el mundo. Golazo en el palo y al fondo de la red. Grítelo, grite gol. Es de Paraguay, es de tu selección, mi selección, nuestra selección. Golazo arco norte de los defensores. Hoy martes 10 de septiembre del 2024, eliminatoria de la Copa del Mundo. Dieguito Gómez, sensacional definición con un gran gesto técnico. Alegría paraguaya, Dios mío. Gracias Diego, el marcador ahora. Albirroja querida, Paraguay para todo el mundo. Paraguay 1, Brasil 0. Señoras y señores, cerca de sumar 4 puntos que aparentemente no figuraban que podríamos lograrlo en este combo. Sensacional lo de Alfaro y la selección paraguaya. Nuestra selección vuelve a ser la misma. Nuestra identidad. Sacando Gato Fernández. Pelota larga por el terreno. 50-20. Se va el partido, señoras y señores. Hay que pedirle ahora. Alisson saca para Brasil. Alisson sale hasta la mitad de la cancha. Alisson con la pelota. Va a cargar Alisson. Levanta buscando el área. Ahí salta Velázquez. Quita con golpe de cabeza. A buscar la pelota Cuenca. Movilizándose Gerson. Intenta por allí otra vez. Metiéndose Lucas Moura. Traba la pelota. Remate por arriba y afuera. Va a ganar Paraguay. Va a ganar la albirroja. Será un triunfo sensacional para completar 4 puntos. Alfaro, cumpliste más de lo que dijiste. Cumpliste más. Ganó la albirroja querida. Ganó Paraguay para todo el mundo. Sensacional. Enloquecidos todos en la cabina de Deporte Total. Jotita Benicio, líder todo el país. 8 millones de paraguayos. Paraguay sumó a Brasil. Paraguay empató en el centenario de visitantes de Uruguay y suma a 3 frente a Brasil. Gracias muchachos por devolver la identidad a la albirroja. Gracias Alfaro por cumplir más de lo que ofreciste. Gracias Alfaro por no vender humo en tus primeros partidos con la albirroja. Señoras y señores, Paraguay le gana a Brasil. Alegría absoluta y total en los defensores a lo largo y ancho del territorio paraguayo. La albirroja querida, tu selección, mi selección, nuestra selección, carajo. Paraguay para todo el mundo. Final del partido. Paraguay 1, Brasil 0. Relató por el país, América y el mundo, el número 1. Señoras y señores, qué triunfo sensacional, Juan Eduardo. Qué victoria de la albirroja. Por Dios, qué triunfo. Sencillamente gracias por esta gran alegría el día de hoy aquí en el Defensores del Chaco. Los jugadores cumplieron lo que pregonó Alfaro. Dejar hasta la última gota de sudor dentro del terreno de juego. Esta sí es la selección paraguaya que siempre quisimos ver.
Benicio Martínez, qué noche memorable. 4 puntos que nadie creía en este combo, hay que decirlo, y que lo empujó Alfaro y que estos muchachos lo han cumplido dejando el alma en cancha. Sin ninguna duda. En el comentario inicial, antes del partido, Cotita había analizado las posibilidades de Paraguay, desglosando, desgranando, como es costumbre, como es habitual en su comentario inicial, refiriéndose a la selección de nuestro país fundamentalmente. Como complemento de ese análisis exhaustivo de Cotita, yo simplemente dije, anoche tuve un sueño, parodiando esa letra realmente extraordinaria que quedó como una verdadera leyenda de uno de los integrantes de los Beatles, John Lennon. Y parodiando eso de que anoche tuve un sueño, quise transmitir esa onda positiva, esa vibra positiva hacia la selección nacional. Y que todo era posible soñando, ilusionándonos. Incluso establecí y recordé lo que en las Sagradas Escrituras nos enseñan. El triunfo de David ante Goliat, es decir, un gigante. El gigante era Goliat, Brasil, que hoy tuvo que rendirse a los pies de Goliat, Paraguay, en una victoria realmente extraordinaria. 1 de marzo. Que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Allá en el norte donde reina el Borajú, cuando me enseñabas con ternura a decirte Rojaljú. Tus palabras fueron tan hermosas y tan dulces como el tacuaneje, y desde entonces yo te llevo en mi memoria y te nombro con ternura porque no es Agajú. Hoy recuerdo todo lo vivido, hermosos momentos que no olvido. Triste despertar sin tu presencia, no me hagas sufrir, vuelve